hablamos un poco de ese tipo de longevidad, no simplemente de vivir más, sino de vivir mejor. Si al final mejoramos esa salud, no solo los años vividos, sino la salud, cómo se percibe, la autonomía que tenemos, en realidad el gasto sanitario se estaría desplomando, no multiplicando. El análisis o la interpretación de esas analíticas tiene que ser un poco más amplia, tiene que entender un poco el contexto, tiene que ser menos rígida, ¿no? Ese es el error principal. Una serie de marcadores que en el contexto de un deportista es normal que estén alterados, tenemos que entenderlo en ese contexto. La testosterona no solo tiene valor en hombres y los estrógenos o el estradiol en mujeres, sino que en ambos es importante tener un valor pues sano. El ejercicio físico por sí solo, cuando combina fuerza, que no insistimos lo suficiente en la importancia del entrenamiento de fuerza, que no se sustituye por el cardio, ¿no? Por la parte más aeróbica o ejercicios en zona 2, los 3 pilares básicos, lo que es ejercicio, nutrición y descanso, que aunque suene que siempre decimos lo mismo, también esto se debe personalizar. Esperamos a ponernos malos y cuando nos ponemos malos, pues vamos al médico que nos dé una pastilla y nos lo solucione, ¿no? Imagínate que tú pudieras, con un análisis de sangre, ver eso un poco antes de que suceda para poder reaccionar a tiempo y, pues tener menos probabilidades de tener problemas, ¿vale? Ahora, imagínate que coges ese análisis de sangre y lo conviertes en algo mucho más sencillo, que lleves encima de ti o que puedas hacer incluso en tu propia casa. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Muy buenas, hoy estoy con el doctor Alberto Melón. Vamos a hablar de analítica, vamos a hablar de longevidad, vamos a hablar de tecnología, inteligencia artificial, así que va a ser un episodio entretenido sin duda. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, Pablo. Un placer estar por aquí con vosotros. Bueno, pues nada, preséntate brevemente y bueno, cómo ha ido cambiando tu carrera hasta llegar al punto actual. Bueno, pues nada, no soy muy de hacer autopresentaciones porque, bueno, me llamo Alberto, como bien has dicho, soy médico hematólogo como background principal. He trabajado en torno a 8 años como médico especialista en hematología. Siempre he tenido bastante interés en todo lo relacionado con, bueno, medicina regenerativa, vamos a decir, terapia celular. Quizás hace unos años pues no tan orientado hacia esta parte de longevidad saludable de la que hablamos ahora, pero bueno, sí un poco en cierto modo en cuanto a las posibilidades que tiene ese campo, ¿no? No solo de tratar o de mejorar cuadros patológicos, sino también un poco de prevenirlos en cierto modo. Y por otra parte, pues la parte más geek, la parte más friki, por así decirlo, que siempre he tenido un poco por lo tecnológico en general, que no es de lo más frecuente en un perfil clínico, yo creo que fue lo que me llevó, junto con mi vena de emprendimiento, tampoco es lo más típico probablemente en el gremio, a salirme un poco de la práctica asistencial habitual o de la práctica clínica normal, ¿no? En un médico y, bueno, pues aventurarme un poco en el mundo del emprendimiento con un proyecto del que, bueno, luego hablaremos, pero en líneas generales digamos que me definiría como un médico atípico con bastantes inquietudes. El proyecto que se refiere Alberto es Eterna. Bueno, que lo tienes detrás en, en la imagen, que a mí me parece un proyectazo, una app o plataforma que sí, como bien has dicho, pues luego comentamos cómo funciona y vamos, yo creo que también el futuro de la medicina pues va con proyectos como este. Yo creo podemos empezar, yo creo, hablando un poco de longevidad o de prevención de la enfermedad, que yo creo que van, claro, van de la mano. Que de hecho, mira, antes de meternos en lo que yo tenía ahí guionizado, te voy a preguntar por el tema, ¿no?
¿qué se entiende como longevidad? Es la buzzword, ¿no? Que se suele decir la palabra de moda y un poco la pregunta del millón. Bueno, en términos generales, obviamente, la definición más ortodoxa que estaríamos hablando de una prolongación de la vida, ¿no? De una definición, cualidad en sí mismo de la longevidad, definiría pues, el vivir más en términos cuantitativos, pero yo creo que el contexto, el paradigma que estamos, en cierto modo, abrazando a nivel internacional es a llevarlo a la calidad. Esto en el mundo anglosajón lo tienen más sencillo a la hora de diferenciar el lifespan, que sería la esperanza de vida pura, del llamado health span, que sería un poco como esperanza de vida saludable, ¿no? Como el margen de tiempo extra, lo que bueno, en cierto modo llamábamos en clínica desde hace unos años, pues los QALYs, ¿no? Los años de vida ajustados a calidad. Bueno, pues hablamos un poco de ese tipo de longevidad, no simplemente de vivir más, sino de vivir mejor. Ujú. Y de lo que eso supone, que a priori no es algo que algunas veces preocupa de inicio, oye, si vivimos más, con el tema de, oye, de la vida laboral, ¿no? De la vida útil de las personas, pues que puede ser un problema, un desafío, en cierto modo, a nivel demográfico, por sostenibilidad. Pero realmente estamos abogando un poco por lo contrario, porque si al final mejoramos esa salud, no solo los años vividos, sino la salud, cómo se percibe, la autonomía que tenemos, en realidad el gasto sanitario se estaría desplomando, no multiplicando. Porque al final son las últimas décadas de la vida las que normalmente más gasto sanitario implican, por los deterioros habituales, por la dependencia, etcétera. Entonces, es un poco lo que ha pasado a medio siglo XX y lo que vemos del siglo XXI, que se han aumentado décadas de vida, pero no de calidad. Entonces, ese ha sido un poco el leitmotiv de, sobre todo estos últimos años, estas últimas décadas, en cuanto a longevidad, ¿no? Que esos años extras sean de calidad, sean de autonomía y sean de incluso productividad, en cierto modo, ¿por qué no? En esa Sí. batalla estamos. Sí, porque lo que vemos, ¿no? Que se ha alargado la esperanza de vida, que la gente muere con 80 y tantos, 90, incluso más años, pero los últimos entre 10 y 20 años son bastante dependientes. Entonces, claro, ahí es donde está ese dilema. Y si seguimos aumentando la esperanza de vida, a lo mejor no plantamos que dentro de 50 años es normal vivir 110, y dices, ya, claro, pero si desde los 70 venimos con problemas, wow, aquí tenemos un dilema importante. Exacto, Pero, claro, el foco está en eso, en tener más vida útil, ¿no? exacto. Y para eso pues tenemos que empezar jóvenes a preocuparnos. Cuanto antes. Sí, te voy a empezar a meter en el primer aprieto, porque claro, porque me vas a decir depende o todos, pero para ti, ¿cuáles son los marcadores que a nivel de, no solo de analítica, marcadores de salud que para ti sean imprescindibles de tener un ojo ahí Ujú. para, bueno, pues para saber el estado de salud que tienes? Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo cómodo sería decir por dónde empiezo, depende, etcétera, pero yo soy más de mojarme también y además, oye, pues es un poco lo que razonablemente me pides. Entonces yo aquí sí que haría un poco de diferenciación. Cuando hablamos de biomarcadores, realmente hablamos de una palabra muy amplia y que aquí asumo un poco la patita, no hago el spoiler acerca de la multiómica, esta palabrota tan rimbombante, pero en la que nos basamos un poco a día de hoy para tener una visión más integral de lo que nos sucede en el cuerpo, pero luego entraremos un poco más en detalle, ¿no? Pero hago alusión a ella porque esa diferencia de capas de genoma, epigenoma, microbioma, proteoma, etcétera, nos dan una idea de lo complejo que es el cuerpo. Si esto lo aterrizamos un poco, como digo yo, a planta calle, ¿no? A tocar tierra, algo más tangible, pues lo dicho, podemos hablar de biomarcadores como moléculas de las que se miden en análisis de sangre, podemos hablar de biomarcadores biométricos, ¿no? De los que sean pruebas funcionales, que se midan con dispositivos, ¿no? Incluso con dispositivos portables, e incluso biomarcadores un poco más elaborados, como algunas de las conceptos con los que jugamos un poco en Eterna, ¿no? El reloj biológico, el reloj epigenético. Quedarme con 5, pues yo haría una combinación de estos distintos tipos de información que te comento. Por un lado, desde un punto de vista biométrico, es decir, como un reflejo directo de nuestra funcionalidad, de lo que somos capaces físicamente, pero que es muy importante, ¿no?
Me quedaría, por un lado, con la llamada variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, no solo la frecuencia cardíaca que tenemos en reposo o hacer ejercicio, sino en la capacidad que tiene el cuerpo de responder, para que nos entendamos, cuanto más varíe esa frecuencia cardíaca en milisegundos, en cuanto a desde el reposo al ejercicio máximo, nos indica que tenemos una mayor capacidad de adaptación, más resiliencia, por así decirlo. Y esto hay metaanálisis con casi 40.000 personas que hablaban de riesgos de incluso el 56% superior de muerte, simplemente modulando esto un poco con temas de ejercicio, sueño y estrés, para darnos un poco una idea de la importancia, ¿no?, de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, el también muy hablado VO2 max, digamos, es como algo parecido a una prueba de esfuerzo. Lo que se mide es nuestra capacidad de consumo de oxígeno, ¿vale? Cuánto oxígeno, que es una medida del metabolismo directo de nuestra masa muscular, de nuestro sistema nervioso, etcétera, y que nos da una idea efectivamente de cómo podemos optimizar, ¿no?, ese consumo energético, ese metabolismo. Ya yéndonos a una parte más tradicional de biomarcadores analíticos, pues tendríamos, probablemente por un lado, no me quedaría solo con uno, sino con dos en pack, la hemoglobina glicosilada y la insulina en ayunas, que digamos que sería un poco la mayor combinación de descripción metabólica, ¿no?, de cómo nuestro cuerpo responde un poco, algo parecido al VO2 max, pero en otro sentido, ¿no?, en otro sentido un poco más biomolecular, en sentido más metabólico, ¿no? Pues que en ambos casos tengamos un patrón de consumo de glucosa, vamos a decir, flexible, ¿no?, que incluso que podamos tener picos de glucemia y demás, pero adaptar el cuerpo para no generar resistencias. Por otro lado, diríamos el cuarto, yo te diría posiblemente el marcador de inflamación por excelencia, que sería la PCR ultrasensible, en este caso, o hipersensible, HS, depende de cómo se considere, ¿vale? Dentro de los marcadores que tenemos de inflamación, probablemente es uno de los más sensibles, uno de los más, valga la redundancia, ¿no?, que más información nos puede dar acerca de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, si es que sucede algo malo. Y por redondear un poco, por hacer la cuadratura del círculo, pues como quinto factor, me iría algo un poco más complejo, como te decía antes, acerca de estos relojes biológicos, ¿vale? Digamos, el gold estándar con el que trabajamos en Eterna, por tener más evidencia científica detrás, que se denomina Grimage, que es uno de los relojes que tiene en cuenta. Cuando hablamos de relojes, no hablamos de relojes físicos, ¿vale?, simplemente para que todo el mundo se ubique, sino es una metáfora para hablar de algoritmos, ¿vale?, que toman información acerca de las marcas que van quedando en nuestro ADN, en nuestro código genético, en función de nuestro estilo de vida y de las cosas que nos pasan un poco, ¿no? Esa palabra también que hablamos del exposoma, aquello que nos rodea, tanto controlable como no controlable, y las marcas que van dejando esto en nuestro ADN, ¿no?, que eso activa y desactiva interruptores. Algunos pueden ser buenos, otros malos, ¿no? Entonces, este patrón, este reloj epigenético, podría ser uno de el quinto biomarcador en este caso, ¿no?, que más información nos podría dar, aunque luego tenga muchos matices, acerca de lo que está pasando en nuestro cuerpo y lo que puede pasar en los próximos años. Es más o Qué menos la guay. selección con la que me quedaría. Vale, pues vamos a profundizar un poco, porque además fíjate que dentro de los marcadores o biomarcadores que has nombrado está la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que sería sistema nervioso simpático, como estemos, porque al final cuanta más activación simpática, es decir, cuanto más estresados estemos, menos variabilidad y evidentemente pues más predisposición a enfermedad. V2 Max, que tiene mucho que ver con la capacidad física, evidentemente. Y luego te quedas por delante con el metabolismo de la glucosa, porque son marcadores que no son la glucosa en ayunas, evidentemente, porque nos dice bastante poco, pero sí la insulina y la hemoglobina glicada, que, bueno, el que siga el podcast, pues ya hemos hablado de esto, por delante, y la PCR, o sea, inflamación, por delante, una vez más, del colesterol, que es de lo que más escuchamos. Es como que está en el primero en la lista de preocupaciones y tú lo sacas también como otros médicos, bueno, y profesionales un poco más integrales o que tienen una mirada un poco más profunda. Vamos a decirlo así, yo creo que con el colesterol es un poco relación amor-odio, ¿no? En el sentido de que en su momento se demonizó, incluso no hablando solo del LDL, que hoy en día, pues bueno, ya sabemos que con las apolipoproteínas hay muchos matices más
más específicos, ¿no? Que hablar simplemente de HDL, LDL, etcétera. O sea, que aún así nos quedaríamos un poquito cortos de información. En su momento el colesterol total se demonizó en exceso, probablemente. Nos pasamos un poco, bajo mi punto de vista ya, esto es algo totalmente subjetivo, nos pasamos un poco al otro extremo, es decir, que no importaba en absoluto que puedes tener 300, 400, y tampoco es verdad. O sea, también hay mucha evidencia y revisiones sistemáticas y demás acerca de que, pues, incluso en términos totales, también es conveniente no pasarnos, ¿no?, de ciertas cantidades, pero bueno, que probablemente, como suele pasar en algo tan extremadamente complejo como la biología, en los matices o en los términos medios está la versión más acercada a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente nos da muchísima información, sobre todo en cuanto a riesgo cardiovascular y salud cardiovascular. Pues eso, ¿no? Ya digo, no solo colesterol total, LDL, HDL, sino además pues valorar apolipoproteína B, ¿no?, que sí que podemos reducirla por estilo de vida. La también muy hablada lipoproteína A, que tiene una carga más genética, ¿no?, y que nos dice un poco más pues cuáles son las cartas que tenemos, ¿no? Y luego ya es cosa nuestra cómo jugamos esas cartas. Y obviamente, pues lo dicho, ¿no?, sobre todo en cuanto a riesgo cardiovascular, creo que tiene su valor, creo que ha quedado un poco como en su sitio, pero que en términos globales de longevidad yo creo que hay cosas que nos pueden dar más información, no solo a nivel metabólico, sino a nivel de cómo estamos un poco Sí. posicionados de cara a nuestros próximos años. Y luego los relojes biológicos que quería profundizar aquí, pues claro, me parece un tema muy interesante y desconocido en el que yo me incluyo. De hecho, has nombrado uno en concreto, que es el que utilizáis, y puedes hacer una presentación un poco más amplia, porque a mí me parece Efectivamente, súper pues interesante. nada, metiéndonos un poco en en esos palabras que tanto nos gustan, ¿no?, de metiloma y cosas por el estilo. Bueno, pues de nuevo, retomando estas metáforas acerca de las marcas químicas sobre el ADN, ¿no? Alguna de las más comunes, pues la metilación, los residuos de grupos metilo que digamos, se incorporan en algunas bases genéticas. No es la única transformación química, también hay acetilaciones, hay pequeñas moléculas de RNA también que colaboran, pero digamos que el resumen de este epigenoma, ¿no?, de lo que está por encima del genoma, si los genes, digamos, que fueran las letras y las palabras, ¿no?, pues estos son las tildes, los puntos y las comas que cambian el sentido de la oración, ¿no?, y que en buena parte sí depende de nosotros, de lo que nos sucede y de nuestro estilo de vida, y que incluso, esto cada vez hay más evidencia, también hay algunas modificaciones epigenéticas que después se transfieren hereditariamente. O sea, que no hay vida más allá de los genes, ¿no? Entonces, lo que hacen estos algoritmos, que, bueno, pues uno de los científicos que más empezó a trabajar con esto, el más conocido probablemente, Steve Horvath, en América, pues empezó a postular un poco que, haciendo análisis masivos un poco de este metiloma, de este conjunto de alteraciones epigenéticas, podemos tener una idea bastante aproximada, que además no solo se correlacionaba con longevidad en términos absolutos, sino también con perfiles de riesgo cardiovascular y con morbimortalidad en términos un poco más genéricos. Entonces, bueno, estamos hablando de un predictor bastante fiable, con bastante, pues, es el que más evidencia científica tiene detrás, que después ha tenido, por supuesto, sus matices, porque digamos que tú puedes hacer un cálculo sistémico, pero luego algunos órganos o sistemas están envejeciendo a velocidades distintas, ¿vale? Aunque tú en líneas generales, digamos, esto es como los físicos hablando de la entropía, ¿no?, de la tendencia al desorden. Bueno, pues en cierto modo, incluso algunos relojes biológicos también trabajan un poco en ese concepto de entropía biológica, pero tú puedes medir como un poco el ruido general de lo que está sucediendo en el cuerpo, y eso ya de por sí es, ya digo, es un buen indicador, un muy potente indicador, pero después depende de hasta dónde quieras llegar en precisión de pues, órganos en concreto que tienen quizás biomarcadores específicos, ya sean en sangre, en biopsias, en pruebas de imagen, como es el tema del hígado, el cerebro, etcétera, pues que te permiten hilar un poco más fino, ¿no?, de qué sistemas de tu organismo están envejeciendo o, en cierto modo, incluso rejuveneciendo si hacemos las cosas adecuadas. Entonces, digamos que este concepto, por hacer un poco de acopio, de resumen, es como una especie de termómetro general de lo que sucede en nuestro cuerpo, de hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? Y de, bueno, pues cómo podemos optimizar un poco eso como cómputo global, insisto, que hace un tiempo era algo bastante prohibitivo o que se utilizaba solo en el ámbito de digamos, de la investigación básica,
pero que, bueno, con proyectos con gente loca como nosotros, bueno, y con muchísimo trabajo detrás, hemos conseguido hacer surrogados de eso, hemos conseguido, digamos, correlacionarnos o monitorizar eso a una precisión casi del 100%, de una forma tan sencilla como con gotitas de sangre del dedo o con el registro de cualquier smartwatch de los que tenemos, ¿no? De relojes, anillos, de este tipo de dispositivos, y la combinación de algunas de estas variables biométricas que recogen todo ellos, ¿no? Es un poco lo que hacemos en Eterna, y es una manera sencilla de decir, oye, ¿qué tal si tuviéramos, en lugar de una fotografía muy completa de algo que sucede en un momento dado, tuviéramos también como una película de cómo eso se va modificando día a día, semana a semana? Es un poco el concepto de reloj biológico. Daría para otros 2 episodios más, Mm. y depende de la complejidad a la que se quiera llegar, pero es un poco la idea. Sí, se me han abierto varias preguntas, cuestiones. Primero, le tienes que explicar a mi madre qué es metilar. O sea, para que lo entienda, vamos, el que no ha tocado un libro de fisiología en su Sí, vida. sí, sí. Bueno, eso para empezar y ahora te pregunto más cosas. Bueno, pues yo ahí en estos casos, y cuando hay que tocar calle, ¿no? Como digo, tocar planta baja, yo me voy a las metáforas. Y ya te digo, 2 de las que más utilizo es un poco lo que he comentado, ¿no? Pues hablar de los genes como palabras o frases, y hablar de esas metilaciones, o sea, llamar pues marcas, ¿no? Más sencillo de entender, como la forma que tenemos de jugarlas, ¿no? O incluso, bueno, pues eso, otras personas utilizan metáforas un poco más brutas, ¿no? Como decir, pues la genética carga las balas, pero la epigenética es la que dispara el gatillo. Bueno, es un poco una manera de hablar, pero así como los genes es una cosa que más o menos empieza en la imaginería común, ¿no? De la gente más profana, se empieza a entender un poco que, bueno, pues es la información que tenemos en nuestras células, que nos pasan nuestros padres y demás. Pues aquí la metáfora, la manera más sencilla de hablar de esas metilaciones, de esas modificaciones epigenéticas, sería como decir, oye, yo tengo escrito un código, ¿vale? Como si fuera mi código de barras, que lo tengo aquí ¿no? en mi identidad física, pero sobre eso puedo hacer correcciones, puedo hacer marquitas. Y eso hace que luego, cuando pase por la caja registradora, el significado cambia. Pues yo creo que sería un poco la mejor manera de explicar, ¿no? Ese concepto de la metilación, y sobre todo hacernos a la idea del cambio de paradigma, ¿no? De estar pensando en algo inmovilista, que es lo que me ha tocado por herencia, a estar pensando en qué puedo hacer con eso que me ha tocado por herencia, y lo bien que puedo jugar esas cartas para que los genes malos no se me activen, o bajar las probabilidades, y los genes buenos poder espabilarlos un poco. Yo creo que sería un poco la mejor manera de hablar de esto a gente más profana. Sí, que al final es activar o silenciar los genes. Exacto. Eso, me gusta la metáfora con la frase no eres tonto, que si le, que si le pones la coma en no, eres tonto, Amén. te cambia totalmente el significado de la frase. Entonces, la coma estaría en la Sí, sí, epigenética. sí, sí. O sea, totalmente. No, es decir, que Em, es algo que cambia el sentido de la oración, y es un poco algo parecido a lo que ocurre con los genes. y luego has dicho que lo habéis conseguido medir o con una pulsera o con una gota de sangre, o sea, que estáis midiendo para tener resultados de este tipo. Pues nosotros lo que hicimos, como suele pasar en estos casos, te pasas muchos años desarrollando la parte científica, y no es hasta pasado mucho tiempo que empiezas un poco a sumar la cabeza o a llevar eso a un producto real. Nosotros en su momento hicimos un estudio científico en el que pues, en muchos usuarios estudiamos cerca de 1 millón de variables, y por un lado con un panel de proteínas, que es lo que medimos en esas gotitas de sangre, ¿vale? Que se recogen en una tarjeta, y por otro lado, con una combinación de variables biométricas, descubrimos una combinación de estas variables que tenía una correlación, pues ya digo, por encima del 97% en ambos casos, con respecto a ese gold estándar, ¿vale? Entonces, por así decirlo, es como si estuvieras haciendo, no es exactamente eso, pero es como si estuvieras haciendo un análisis de sangre carísimo, pero en lugar de por $1.000, que te vale hacer en América este tipo de cosas y que te tarde semanas, tenerlo de forma diaria y registrado, pues, por menos de lo que te vale Netflix o menos de lo que te vale, ¿no? Este tipo de suscripciones, es un poco lo que conseguimos registrar en ambos casos. Ya digo que, obviamente, cuando hablamos de gotas de sangre, de nuevo, es algo estático, es algo que te aporta una información extra, además, ¿no? De perfiles de riesgo y demás, es lo que sucede en un día. Y cuando hablamos de biométrica, es algo que
bueno, pues es la disrupción principal, ¿no? Es registrar, es el equivalente a hacer ese tipo de análisis, pero estar ofreciendo el resultado en tiempo real. Fíjate que no hablamos solo de edad biológica, ¿no? Como decir, pues yo me dice que pues tengo 39, como en mi caso, me dice que tengo 35 o 42, que eso puede ser un poco más confuso, entre comillas, sino también de ritmo de envejecimiento o velocidad de envejecimiento, que es un parámetro un poco más dinámico, ¿vale? No me voy a, porque de nuevo esto daría para 2 episodios más, hablar de Dunedin Pace, de algunas otras formas que existen de medir ese ritmo de envejecimiento, pero el concepto es que a través de todo este esfuerzo científico que hemos hecho durante años, entendamos que esto es como el equivalente a hacer un análisis muy complejo, pero sin pincharte la sangre y registrado solo con lo que no hablemos de una marca modelo concreto porque somos compatibles con prácticamente todo el mercado, sino simplemente una combinación determinada de variables, que es lo que para lo cual solicitamos la patente y lo que desarrollamos en nuestro estudio científico. O sea que al final es eso, datos biométricos, que es lo que habíamos dicho antes, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el V2 max, bueno, no lo sé, o sea, cogeréis, Parámetros sí, o todo sea, este. de frecuencia cardíaca, respiratoria, pasos, actividad. O sea, no es como una suma, sino una correlación o combinación entre ellos. El algoritmo es cosa de Antonio, de nuestro editor científico, que es un cerebrito, y nos fue un poco con quien desarrollamos toda la parte, junto con personal de la Universidad de La Coruña. O sea, es decir, hemos tenido un background muy, muy, muy amplio en este sentido y un apoyo científico bastante potente porque, bueno, es complejo esto para que salga estadísticamente significativo, la correlación sea tan precisa y demás. Ya digo, que si llegamos a estudiar cerca de 1 millón de variables. O sea, esto no es una combinación al azar y demás, sino que tiene muchísimo trabajo detrás. Pero bueno, que la idea es eso, ¿no? Es poder ofrecer como una perspectiva semanal, diaria, etcétera, de cómo estamos yendo de bien o mal. Y hay una brecha muy grande, evidentemente, pero pasando a las analíticas que se hacen de rutina en cualquier centro de salud, hospital o bueno, donde acuda cada persona a hacerse sus revisiones médicas, ¿cuáles son los errores más comunes que tú crees que se están cometiendo sin llegar evidentemente, a la tecnología que estáis usando vosotros ahora, ¿no? Pero como que se podría hacer, qué cambios sencillos se podrían hacer respecto a lo que se está haciendo actualmente. Son, yo creo, dos preguntas independientes, aunque estén tan relacionadas, porque la segunda no es tan sencilla por la forma de funcionar un poco del sistema sanitario público, que digamos que es un poco más inflexible a los cambios o las adaptaciones, que por otra parte le permitirían ahorrar mucho más recursos. Pero bueno, que yo vengo un poco de ese mundo, sé lo complejo que es adaptar el sistema a bueno, vamos a decir, a los avances tecnológicos. Por un lado, errores que se cometen a menudo, y no estamos hablando ya de mala praxis médica, sino en general un poco en el desarrollo clínico, te digo un poco como hematólogo, ¿no? Y como profesional, especialista, que muchas veces pues otros especialistas acuden a ti, sobre todo respecto a la parte del hemograma, pero bueno, en otros aspectos también, oye, pues que tengo aquí un asterisco, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Te diría que por un lado, ya no solo a título de pacientes, sino digo incluso dentro de un ámbito profesional. Algunas veces la normalidad de un parámetro nos tranquiliza en situaciones que quizá no debería, y esto es puro sentido común, o sea, puro intuitivo. Es decir, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es una cifra de plaquetas por encima de 100.000, algunos laboratorios son de 150.000, sería normal. Bueno, pues alguien que venga de 400.000 plaquetas, al mes siguiente tiene 200.000, la mitad, y a la semana tiene 150.000, en su analítica va a aparecer como normal, pero yo personalmente me preocuparía porque está bajando a una velocidad tremenda y no tenemos una causa identificada. Y eso pasaría como normal, pero quizás tendríamos que ir un poco más allá y decir, oye, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? ¿Por qué esa trayectoria? Por eso le damos siempre tanta importancia desde la hematología, no solo el valor actual, sino de dónde venimos, ¿no? Y por otra parte, pues lo contrario, asteriscos, ¿no? Alteraciones de laboratorio, que algunas veces nos preocupan muchísimo, pero que pueden tener un contexto. Luego hablaremos de algunos de ellos, ¿no? Pues yo qué sé, lo típico de la creatinina alta en deportistas, ¿no? Con una masa muscular alta o que consumen creatina o lo que sea, y ya nos preocupamos, proteína mala, riñón. Y no,
pues ese es un producto del metabolismo muscular. Quizás en esos casos utilizar la cistatina C, por ejemplo, que utilizamos en Eterna dentro del panel analítico que utilizamos, pues da una medida más cercana a lo que es la función renal. Yo qué sé, valores de reactantes de fase aguda, ya no solo PCR, que es más específica, sino ferritina o fibrinógeno, ¿no? Que parece que miden otras cosas, pero que también funcionan como reactantes de fase aguda, lo que llamamos parámetros que se elevan cuando hay inflamación de cualquier tipo y nos pueden dar lugar un poco a error. Y ese es el problema, que muchas veces como clínicos nos queremos ir a la parte práctica de tal marcador alterado significa tal cosa y tener como todo muy cuadriculado en la cabeza. Y lo más importante es entender un poco el trasfondo, qué es lo que dice pues, estas transaminasas, de dónde vienen, por qué su elevación significa daño hepático o muscular o lo que sea. Perdón. ¿Y por qué estos marcadores traducen este tipo de funcionalidad o qué otra cosa pueden traducir? Es decir, que el error en general es no entender el contexto de lo que viene una analítica. Ya un análisis de sangre, por muy completo que sea, tiene sus limitaciones. O sea, como digo yo, siempre es como mirar algo a través de un tubo, pero nos estamos perdiendo parte de lo que hay en la periferia. Por eso no metemos tanto del tema de biometría, proteoma, etcétera. Pero por otra parte, el análisis o la interpretación de esas analíticas tiene que ser un poco más amplia, tiene que entender un poco el contexto, tiene que ser menos rígida, ¿no? Ese es el error principal. ¿Cómo podríamos esto, en cierto modo, flexibilizarlo más en la práctica habitual, ya no solo de la sanidad pública, sino también en la sanidad privada? Pues hombre, por un lado ya digo que, aunque parezca más complejo operativamente, pues este tipo de incentivar que a día de hoy tengamos tantos datos en general, hablamos ya de la sociedad actual, ya con la IA y todo esto, ¿no? Cada vez se generan más datos, pero realmente tenemos también muchos datos que son de salud y que no somos conscientes de ellos, ¿no? Que nos rodean. O sea, ya no hablamos solo de biometría, de lo que pueda decirnos un reloj inteligente. Hablamos de la calidad del aire, hablamos a nivel de GPS por dónde nos movemos, si estamos más en zonas contaminadas, en zonas verdes, etcétera. Nuestras costumbres, incluso el tiempo que pasamos delante de una pantalla, delante de redes sociales, etcétera, las horas que dormimos. O sea, en realidad estamos todo el día generando datos. Con ese volumen de datos, muchas veces podríamos incluso hacer programas de screening, lo que se llama el triaje, ¿no? Cuando hay riesgo de según qué tipos de cáncer o de enfermedades degenerativas a partir de cierta edad, pues que se empiezan a programar, yo qué sé, las colonoscopias o las mamografías y demás. Pues quizás utilizar todos estos datos de una forma inteligente y coordinada nos permitiría clasificar un poco por perfiles de riesgo a las personas, quizás en algunas de ellas empezar a hacer screening antes, quizás en otras que tienen menos riesgo, pues no tiene sentido hacerlas, incluso hasta edades más avanzadas, porque tenemos otro tipo de perspectiva. Es decir, personalizar realmente la salud, algo que parece más complejo, en última instancia, creo que cada vez hay más evidencia de que acabaría derivando en ahorro de gasto sanitario, en un ahorro bestial, que también sería un incentivo para nosotros para prevenir enfermedades, prevenir dependencia, etcétera. Yo creo que son un poco el problema con la interpretación de análisis y una posible, no hablamos de solución, que digo que soluciones realmente hay muchas, son muy complejas, resolver esto de raíz, no, nadie tiene la fórmula mágica, pero sí un posible encaje que nos ayudase a entender mejor lo que sucede, ¿no? En esa consulta de atención primaria que a día de hoy cada vez es menos sostenible. Claro, sí, que quizá por un lado, primero con una pulsera, con un reloj inteligente, ya te está dando ciertos datos que te ponen en alerta, que a lo mejor es el tiempo que pasas sentado, el tiempo bueno, el tiempo en interiores no te lo va a medir un, un reloj, pero que es medible, digamos. Las horas de sueño profundo, lo que decíamos antes, variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuál es tu frecuencia cardíaca en reposo, cómo recuperas el V2 Max, ¿no? Todo son datos que pues, prácticamente todo el mundo lo tiene en su muñeca, lo único que a lo mejor no los están registrando, no se está usando. Y por otro lado, me imaginaba yo, estaba pensando en el primer ejemplo que has dado, con el caso de las plaquetas, de esa evolución descendente, a lo mejor se puede prevenir haciendo analíticas más frecuentes, que en un principio es un gasto mayor, pero si afinamos en lo que estamos pidiendo
puede ser luego un ahorro, Ujú. porque previenes, ¿no? No esperas a que surja ya la enfermedad, que ahí sí que tienes que meter todo el gasto del tratamiento. Sí, yo aquí hablaría de un ingrediente cuantitativo y otro cualitativo. Es decir, como que no sea todo tan sencillo como simplemente hacer más análisis, que eso a veces, bueno, pues como bien sabes, pues en la medicina se tiende un poco como a generalizar, voy a hacer muchas pruebas a ver si suena algo, ¿no? La Mm, flauta, sino entiendo un poco por donde lo dices, ¿no? El poder tener más información. Entonces, lo más importante ya no solo es ese volumen de datos, lo que decía, ¿no? Que al final la gracia es convertir los datos que pueden ser ruido en información, que es esos datos ya de forma más ordenada, ¿no? Entonces, que según los perfiles de cada persona, y pues eso estamos de acuerdo, ¿no? No es lo mismo pedir un análisis a un deportista de 25 años que a una señorina de 85, pues oye, que pueda ser más sedentaria, ¿no? Y en el término medio, pues 80.000 variables y perfiles distintos, ¿no? Entonces, ser un poco más smart en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, puede tener sentido ampliar el número de biomarcadores, pero según cuáles, en según qué época de la vida, y otros distintos en otra época de la vida. Y a partir de esa información, que eso se vaya retroalimentando, ¿vale? Para generar un perfil un poco más personalizado y que a cada persona pues puedas decir, oye, me interesa más tener este tipo de información, me interesa más incluso, pues eso, a un momento, pues hacer pruebas de imagen preventivas. Igual en este otro perfil de persona que ni tiene síntomas, ni tiene ningún dato a ningún nivel, ¿no? Esto es como poner ojos prismáticos, el poner el fonendo, no sé, como poner muchos ojos, que es de lo que hablamos con la multiómica, ¿no? Observando a lo que ocurre en ese organismo, ¿no? En esa persona, y con eso tener un perfil más aproximado hacia dónde tengo que repetir pruebas o hacer pruebas más a menudo y dónde puedo, entre comillas, relajarme un poco más, ¿no? Y que eso nos permita, pues eso, es decir, que sea accionable, que no sea solo información, sino que en una prevención primaria, que es lo que más consideramos que hay que revolucionar o que hay que, en cierto modo, hacer más flexible, más ágil, podamos personalizar un poco cada registro de información, ¿no? Entonces, puede ser hacer más análisis en un primer momento, sobre todo cuando hay una patología incipiente o lo que sea, pero después no se trata solo de hacer más análisis o de incluir más biomarcadores, sino de personalizarlos, de utilizar de una forma más sensata la información que podamos estar captando de esa persona. ujú. Con el tema de marcadores y de analíticas, tenía pensado preguntarte algunos en concreto que quizás son menos comunes, pero es que has abierto un melón que me ha encantado, que es el del deportista, y has hablado de la cistatina C e incluso enzimas hepáticas que se pueden elevar, así que lo voy a meter y te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué valores tenemos que considerar que en un deportista pues, pueden verse elevados en una analítica que si lo vemos en otra persona vamos a decir, uy, está enferma, o vamos a prestar atención, que en un deportista es normal que estén elevados o haya variaciones y quizá cuáles otros tendrías que prestar atención o tendrías que meter antes que en una persona, vamos a llamar estándar, es que ahora deportistas, joder, un deportista amateur, si está entrenando CrossFit todos los días y encima trabaja, al final tiene más desgaste que un profesional que se dedica a entrenar y descansar. Pero bueno, ¿qué podemos esperar en analítica de personas realmente activas, realmente deportistas? Ujú. Bueno, pues sí, efectivamente es también un tema que a mí me interesa bastante y que efectivamente, aquí has dicho dos grandes, bueno, todo en general, pero dos grandes verdades que me interesa bastante. Uno es que efectivamente el deporte, sobre todo cuando es de una cierta intensidad, gira en torno a ese concepto que nos gusta tanto de la hormesis, ¿vale? De los estresores horméticos, que es un poco ese concepto de que si tú sometes al cuerpo a un estrés agudo y controlado, limitado en el tiempo, estás en cierto modo entrenándolo, estás en cierto modo mejorando su flexibilidad metabólica, incluso su respuesta inmune. O sea, esto tiene un montón de ventajas. No hablamos solo del deporte, hablamos también pues, de estos temas de exposición al frío, etcétera. Eh, Insisto, siempre y cuando sea algo agudo, controlado y limitado en el tiempo. Cuando el estrés se convierte en crónico, ese estrés mantenido, que es el que se relaciona con esa inflamación de bajo grado, nos pasamos por lo contrario. Eso supera nuestros límites horméticos y es lo que empieza a quemarnos a fuego lento, ¿no? Y eso es al contrario, eso es un veneno tremendo. Pero la parte buena que tiene el deporte es que es, como estresor hormético que es, ¿no? Es que inicialmente tú te haces un análisis después de una sesión muy intensa de deporte
y parece que estás enfermo. O sea, en muchos parámetros, sobre todo depende de cuánto amplíes la cota de observación, puede parecer patológico, ¿no? Algunas de las cuestiones que medimos, ¿no? Al margen de temas biométricos, de V2 Max y demás, pues creatinquinasa, por ejemplo, que es una molécula, una enzima relacionada con el metabolismo del músculo, que cuando hay, digamos, esa rotura o ese desgaste muscular derivado de un esfuerzo intenso, no solo muy agudo, también en corredores de maratón se ha visto en algunos estudios elevaciones de creatinquinasa pues, altísimas, pero que son normales. O sea, realmente es como el cuerpo diciendo, ok, estoy a tope, tengo que reaccionar, tengo que corregir esto y esto me hará más fuerte, ¿no? Lo malo es, pues eso esté mantenido en el tiempo, que vaya acompañado incluso pues, de síntomas, ¿no? De dolor muscular prolongado, de orinas oscuras. Bueno, pues ahí nos dirían que hay lo que llamamos rhabdomiolisis, o sea, rotura muscular patológica, en cierto modo, ¿no? Pero sin ser patológico, estando dentro de la normalidad de haber hecho un deporte muy intenso, pues se puede elevar muchísimo. Bueno, pues también volviendo antes, ¿no? Con los marcadores de inflamación, pues la PCR, la ferritina, por ejemplo, no solo habla de nuestros depósitos de hierro, sino que también nos habla un poco de ese patrón de inflamación, pues algo que se puede elevar de forma puntual cuando hemos hecho un esfuerzo muy intenso, cuando salimos de una sesión de cross-training, o sea, de ahí no te quepa la menor duda. Y de forma inmediata probablemente sea lo que más relación tenga, ¿no? Porque ya por ejemplo, parámetros como el cortisol, pues bueno, pues que puede tener un poco más variedad. Es normal, es esperable que ante un estrés inmediato pues lo podamos tener más elevado, pero bueno, eso tiene sus fluctuaciones también circadianas, normales, esperables, o incluso la relación de ese cortisol con los niveles de testosterona, pues también es normal que puedan elevarse en cierto modo, por encima de 0,5 incluso. El resto de parámetros probablemente sean un poco más, vamos a decir, a largo plazo, ¿no? No tan a inmediato plazo. Con mucho, bueno, el lactato, ¿no? También del que se habla, que nos da un poco una idea también de nuestro metabolismo a nivel de perfusión sanguínea periférica, pues también puede estar un poco elevado. O sea, todo este tipo de cosas, estamos haciendo un compendio de cosas que nos pueden salir alteradas en una analítica solo por el mero hecho de habernos pegado una buena sesión de deporte. Y luego ya, bueno, pues el resto de cosas son alteraciones incluso esperables, ¿no? Pues lo típico del hematocrito o la hemoglobina, de las cifras de los glóbulos rojos, sobre todo cuando entrenamos en altura, ¿no? Como hacen los ciclistas o algunos futbolistas al inicio de temporada para luego tener más, ¿no? Más capacidad de movilización de oxígeno, los niveles de vitamina D, incluso. Hay una serie de marcadores, al margen de lo que comenté antes, ¿no? de la creatinina, que puede estar falsamente alterada y que para mirar la función del riñón nos fiemos más de la cistatina C. Hay una serie de marcadores que en el contexto de un deportista es normal que estén alterados, tenemos que entenderlo en ese contexto y luego ya, bueno, pues a partir de ahí podemos profundizar en distintas capas de información. De nuevo, ya no solo con análisis de sangre específicos, que nos vayamos también a temas hormonales y demás, sino a nivel biométrico, etcétera. O sea, ahí esto también daría para abrir bastantes melones. Sí, esto, a ver, yo creo que las dos recomendaciones básicas es que si alguien se va a hacer una analítica de control en su centro de salud, pues quizá lo ideal no es entrenar intenso, no hacerte un 10K el día de antes y si vas a estar entrenando continuamente, pues hombre, pues te lo tendría que ver una persona especializada en deporte o por lo menos que tenga un cierto conocimiento de que no se vaya a asustar por los valores que puedan salir. Me gustaría profundizar brevemente en la parte de la creatinina y por qué no es lo ideal ver la creatinina y sí pedir la cistatina C, porque sí que la creatina, bueno, pues es un suplemento habitual y que ni siquiera hace falta tomar creatina para que suba la creatinina. O sea, yo creo que para la gente que hace deporte le puede resultar bastante interesante esta puntualización. Sí, pues es un poco, a grandes rasgos, lo que comentaba antes, ¿no? Entender qué es lo que medimos cuando enviamos un análisis de sangre convencional, ¿no? De los que se pueden hacer por revisiones de trabajo o en la seguridad social o en lo correspondiente, ¿no? Que nos rompamos un poco ese patrón, que es normal que lo tengamos a nivel como de pacientes. No me gusta hablar de pacientes o más pasivos, ¿no? Sino como usuarios del sistema de salud, pero también por parte de los sanitarios tendemos a hacer esas correlaciones más lineales. Y que cuando hablamos de que la creatinina, que es lo que se mide en los análisis de sangre, también la urea, pero bueno, la urea es un parámetro un poco más indirecto de la función del riñón, pero normalmente nos basamos en la creatinina con una fórmula determinada para calcular el aclaramiento de esta creatinina, la función del riñón, y no deja de ser un parámetro indirecto realmente. ¿Por qué utilizamos eso? Bueno, porque
la creatinina, como producto del metabolismo muscular, se elimina por los riñones, ¿no? En las nefronas, en las unidades de filtrado de los riñones, de una forma que correlaciona bastante bien con nuestra capacidad de filtración. Pero ¿qué pasa? Que como marcador indirecto que es, si nosotros tenemos mucha masa muscular, lo dices tú, incluso sin necesidad de que estemos suplementándonos con creatina, ni hace falta tampoco llegar a ser un bodybuilder. Yo tengo una masa muscular pues bastante humilde dentro de mis posibilidades y sin embargo tengo una creatinina que me sale con frecuencia elevada. También estoy suplementado con creatina, pues valores de 1,3 o 1,4 incluso, que serían patológicos, dependiendo de qué tipo de persona, de qué perfil de persona, peso corporal, edad, etcétera. En mi caso, sin embargo, cuando lo cotejamos con la cistatina C, que es una molécula que también tiene un patrón de filtrado similar, lo que pasa es que está en todas las células nucleadas del organismo y por lo tanto no se ve tan afectada por cuestiones de musculación o de inflamación sistémica y demás, pues nos permite diferenciar en ese caso una función renal rigurosamente normal, como es mi caso, de una creatinina alta que simplemente puede ser un indicador de, oye, es que si tienes mucha masa muscular o una suficientemente elevada masa muscular, pues es normal que tengas niveles más altos de esto, por mucho que filtre tu riñón. Al final, pues hablamos de este concepto también a menudo en la práctica clínica, ¿no? De que algunas cuestiones las ceñimos a un indicador numérico de un análisis de sangre, sin embargo, la cantidad de filtrado, pues, hablando en plata, ¿no? Sin meternos en palabras complejas, que tú vayas al baño a menudo, que cuando vayas, oye, todo el agua que bebes, pues orines y tu orina sea clara y sea abundante y demás, igual te está dando más información sobre que tu riñón funciona bien, que no el número sea 1,1, 1,2, etcétera. Entonces, como que tenemos que verlo todo un poco en conjunto y ya digo que me parece un buen ejemplo de cómo algo que normalmente se correlaciona con tu función, si lo entiendes en su contexto, te das cuenta de que es algo indirecto, ¿no? Que tenemos algunas alternativas, en este caso la cistatina C, ¿vale? Que es este residuo de todas las células nucleares del organismo para medir de forma más precisa esa función del riñón. Luego voy a enganchar también con una parte de lo que has comentado, que era el cortisol, pero claro, el cortisol realmente tendríamos que medirlo, tendremos que hacer una curva de cortisol, ¿no? Porque claro, Exacto. por la mañana si estamos haciendo deporte, pues va a aumentar y lo suyo es que a lo largo del día pues vaya bajando, que por la noche tengamos el cortisol bajito, pero además de esto se correlaciona con hormonas. Y entonces quería entrar ya en una parte un poco hablando más de las hormonas, que creo que está desconocido la información que nos da a nivel global, a nivel de salud global. Sí, o sea, yo creo que es un poco lo que comentas. Está un poco subestimado y que, por ejemplo, la relación testosterona-cortisol, por ejemplo, en el caso de los deportistas, pues nos podría estar dando bastante información, ¿no? Acerca de cómo podemos estar rindiendo. Lo que dices tú, el cortisol basal aislado, no es que, a ver, no es que no tenga sentido medirlo fuera de un según qué contexto, sino que es importante interpretarlo en ese contexto. Lo que dices, de forma sana, totalmente fisiológica, vamos a tener unos valores totalmente diferentes de cortisol a primera hora de la mañana, oye, sobre todo si estamos activos, nos hemos expuesto también al sol, pues eso lo varía bastante, ¿no? Que esos mismos niveles a las 11 de la noche supondrían un problema bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de, en general, la hormona del estrés, hablamos ya fuera de esas fluctuaciones circadianas normales, pues los niveles altos inhiben un poco la producción de testosterona y también de hormona del crecimiento, ¿no? Que, bueno, pues aunque tenga también sus épocas, pues mantener unos niveles más o menos estables es importante. Y esto puede, en cierto modo, elevar, por ejemplo, la resistencia a la insulina, elevar un poco los niveles de glucosa de forma mantenida en el tiempo, incluso modificar un poco la síntesis de las hormonas tiroideas. Sabemos que todo esto está bastante correlacionado, ¿no? Entonces, funcionamos como un todo y algo que fluctúa tanto tiene correlaciones con casi todos los ejes hormonales, hormonas sexuales, hormonas tiroideas e incluso sistemas relacionados con la vitamina D, ¿no? Entonces, es un poco un todo. Dentro de las hormonas sexuales, quería hablar, bueno, tanto de la testosterona como de estrógenos y su medición, ¿cómo nos puede indicar el nivel de salud o eso otra vez, ¿no? Esa longevidad saludable. Bueno, pues aquí eso depende un poco de a qué nivel de profundidad que queramos llegar, ¿no? Porque en términos
generales, pues ya digo, saliéndonos un poco, o centrándonos un poco en la parte de hormonas sexuales, siempre de nuevo, hablar de la importancia de que la testosterona no solo tiene valor en hombres y los estrógenos o el estradiol en mujeres, sino que en ambos es importante tener un valor, bueno, pues sano, ¿no? De nuevo, incidir en que no es lo mismo la testosterona total, que podemos tener unos valores normales o más o menos, volviendo, ¿no?, al tema de los asteriscos en los análisis, que los valores sean aceptados dentro de un rango de normalidad, pero que por variaciones en esa SHBG, que es como un poco como el transportador de hormonas sexuales, que si tenemos muy elevado, digamos que atrapa mucha testosterona, atrapa mucho estrógeno, y el que nos queda libre es el que es biodisponible, es el que hace su acción a nivel de los receptores distintos, nos queda mucho más limitado, ¿no? Entonces, tenemos que verlo todo de nuevo en conjunto. Niveles de testosterona total, niveles que, bueno, pues eso, ¿no? Pongamos uno, esto también depende de la edad y depende de muchos factores, pero bueno, en torno a 400 hasta 800 nanogramos dice litro, pero que en la testosterona libre, la biodisponible, la que nos queda útil, pues mantenerlo por encima de 6 picogramos mil litro en general es lo que sería más saludable. Y de nuevo, tenemos que mirar un poco los tres factores, testosterona total, biodisponible y SHBG. Lo mismo aplica para el estradiol. De nuevo, o sea, obviamente hablamos de rangos de números distintos, de cantidades distintas, si hablamos de hombres o si hablamos de mujeres, pero que en ambos casos tenemos que entrar dentro de la normalidad. No vale olvidarse del eje hormonal, que es menos preponderante, ¿no? E incluso dentro de las mujeres, pues obviamente los niveles de estradiol varían muchísimo dependiendo de la época de la vida, de si estamos en época de menarquia, ya pues en menopausia, e incluso dentro del propio ciclo menstrual, pues tiene un montón de variaciones. De nuevo, los niveles de SHBG nos influyen en que no solo hablemos del estradiol total, o el 17 beta, que es el metabolito más fiable para registrar, sino que, bueno, pues eso se mantenga entre unos niveles normales en cuanto a la fracción libre, ¿no? De nuevo, depende del grado de complejidad al que queramos llegar, ¿no? Que luego esto se correlaciona mucho tanto con el cortisol que hablábamos antes como con la vitamina D y el colesterol, incluso, que volviendo otra vez a esa caja de Pandora, realmente necesitamos colesterol. Nuestras membranas celulares necesitan colesterol, nuestras hormonas necesitan colesterol, y la importancia aquí es de cómo lo transportamos y de cómo lo gestionamos. Sí, no, que luego el eje sexual, el eje de hormonas sexuales, es de los primeros que se afecta cuando no paramos, o sea, cuando no tenemos un respiro, un descanso, ¿no? Que decía antes, gente deportista en teoría amateur, pero que está trabajando, está entrenando, tiene sus problemas del día a día y claro, es que el organismo sabiamente dice, bueno, pues mira, ¿qué es lo primero que me puedo cargar? Aparte de pelo y uñas, ¿no? Que ya llevamos una pista, pues el eje sexual. Pues ya Efectivamente, está. efectivamente. Hay que priorizar. Y otra cosa, ¿no? Que has dicho, con la importancia de la testosterona también en mujeres o de los estrógenos también en hombres. Y yo creo que con eso hay gente que se va a sorprender, o sea, que se sorprende escuchándola, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que mujer y testosterona? ¿Qué? ¿Que hombres y estrógenos? Sí, es que es una cuestión que, pues eso, ¿no? Que nos confunde un poco, y realmente pues es tener en cuenta que ambas hormonas son importantes. O sea, por ejemplo, eso, en hombres pues es normal mantener unos niveles entre 20 y 40 picogramos de estradiol, pero al final es un regulador también de la grasa abdominal, participa también en el metabolismo de los huesos, ¿no? De la deposición correcta de calcio en los huesos. O sea, es decir, que tiene su funcionalidad, igual que la testosterona es una de las hormonas realmente, entre comillas, ¿no? de la longevidad. Luego, siempre bueno, hay datos curiosos, ¿no? Acerca de la mayor longevidad habitualmente en mujeres, ¿no? Se dice, oye, pues igual la testosterona no es tan buena. Realmente lo que se trata no es de tener más, sino de tener unos niveles adecuados, y en la longevidad de la mujer pues también pueden influir muchísimos otros factores que han venido estudiándose, pues por un lado, pues esa diferencia cromosómica, ¿no? De tener un cromosoma X de más, pues puede tener algunas copias de genes relacionadas con la longevidad. Incluso se ha postulado que las pérdidas de sangre relacionadas con la menstruación a lo largo de la vida, pues al final, ¿no? Lo mismo que con las donaciones de sangre. Pues esto al hacer un poco de eliminación sanguínea, estas sangrías de las que se hablaba en la medicina de la antigüedad, podrían tener un cierto componente, ¿no? También relacionado con la longevidad de forma positiva. Entonces,
nos desorienta que la testosterona, pues eso, tenga una preponderancia importante en cuanto al metabolismo energético, en cuanto a, digamos, la motivación también, tiene mucha correlación con nuestro estado anímico, los valores de testosterona patológicos en mujer demasiado reducidos, pues nos llevan incluso a cuadros ya digo, de depresión y parecidos, de apatía. O sea, que realmente tengamos un poco en cuenta esto, ¿no? Que, pues eso, hablaba antes de los niveles de estradiol en hombres, pues los niveles de testosterona en mujeres también, entre 15 o 70 nanogramos, sería lo saludable. Por debajo de eso nos metemos en problemas de energía, de estado anímico, líbido, densidad ósea y lo mismo con el estradiol en hombres. O sea, que tenemos en cuenta que no todo es tan sota caballo rey, ¿no? Hombres, testosterona, mujeres, estrógenos y ya está, sino que cada uno tiene que jugar un poco en su proporción adecuada, pero todos tenemos un poco de todo. Ujú. ¿Qué tiene que hacer una mujer para subir la testosterona? Y un hombre Sí, también, sí. en realidad, ¿no? Pero No, mira, es interesante que hagas esta pregunta porque de hecho salen cada vez más noticias de que, pues bueno, parece que en las últimas décadas vamos bajando progresivamente los niveles de testosterona. Y claro, bueno, pues hay muchas teorías que hablan del estado, o sea, del estilo de vida más sedentario, incluso algunas veces de los disruptores endocrinos, ¿no? De los microplásticos y demás, algunas cosas que es más mm, complicado controlar, que también podemos controlar, ¿no? Algunas cosas son más sencillas, el tema del teflón, ¿no? De sustituir ese tipo de herramientas al cocinado, o de los plásticos, que yo ya tiro de, como ves aquí, de botella de vidrio, que además estoy bebiendo como un descosido, parece que tengo putomanía, pero es que hace un calor tremendo. Y bueno, pues ese tipo de disruptores endocrinos parece que tienen un papel, pero yéndonos un poco a lo más sencillo, a lo que sí depende más de nosotros y no tanto de lo que nos rodea generacionalmente, ¿no? Pues bueno, por un lado, evitar el sedentarismo en la medida de lo posible, esa generación de grasa visceral, esa ausencia de entrenamiento de nuestro metabolismo muscular es uno de los peores venenos que hay. Dicho de forma inversa, el ejercicio físico por sí solo, cuando combina fuerza, que no insistimos lo suficiente en la importancia del entrenamiento de fuerza, que no se sustituye por el cardio, ¿no? Por la parte más aeróbica o ejercicios en zona 2, pues eso por sí mismo es uno de los más potentes estimulantes de la producción de testosterona. Por supuesto, un descanso adecuado. Es imposible mantener unos niveles suficientes de testosterona con cifras ya no solo de número de horas de sueño, sino de calidad del mismo. Entonces, poco se insiste en esas mínimos 6-7 horas de descanso diarias, pero sobre todo que sean de calidad, que cada uno de esos ciclos de sueño superficial, REM, profundo, pues sean suficientemente regeneradoras. Y a partir de ahí, pues bueno, ya un poco cosas más comunes, ¿no? De tener una dieta suficientemente balanceada, con los macros adecuados, con proteínas de calidad, con carbohidratos complejos, etcétera. Esto ayuda muchísimo. Cuanto mejor gestionemos nuestro estrés, que a veces no depende de nosotros el volumen de estrés, pero sí la manera de gestionarlo, y ahí ya entran un montón de historias, ¿no? Pues a veces simplemente en ejercicios de respiración, meditación, yoga, mindfulness para quien funcione, etcétera. Suplementación también para cuando tenga sentido, temas de melatonina, ashwagandha, etcétera. Todo ese tipo de cosas, por supuesto, influye, pero estamos hablando de la guinda del pastel. Lo más básico de todo, siempre que podamos evitar la parte de tóxicos y fomentar la parte de un suficiente ejercicio, un suficiente descanso y unos ritmos circadianos adecuados. Que nos levantemos pronto, con la iluminación, con el sol, etcétera, y cuando nos vayamos a dormir, pues pantallitas las justas, innecesarias, eliminarlas cuanto antes y acompañar un poco el ritmo circadiano. Eso por sí solo probablemente haga el 90%, y quizás me quede corto, de mantener unos niveles adecuados de testosterona tanto en hombres como en mujeres. ¿Vale? Eso sin hablar de optimizar vitamina D o zinc o estas cosas. Pero eso por sí solo haría la inmensa mayoría del trabajo. sí, sí, bueno, que es que como todo, se puede profundizar todo lo que queramos y mirar otros marcadores y micronutrientes, pero la verdad que sí, movimiento, descanso, es que al final volvemos a lo Uh básico. -huh. Y también otros marcadores, bueno, sí, porque se puede medir, pero te voy a hablar de la microbiota, del microbioma, con todas estas ciencias ómicas que están teniendo su estallido, el tema de la microbiota, pues uno más, que parece que además, que cuanto más conocemos, más nos damos cuenta de lo poco que, que sabemos, pero que cómo se está utilizando ya para, o sea, sí, para la longevidad, para mantener la salud.
consideras tú de todas las pruebas o mediciones que se intentan hacer respecto a la microbiota, pues que tienen, cuáles tienen sentido? Ujú. Yo esta es la parte que menos conozco y por lo tanto en la que soy más prudente. Presto mucha atención, la verdad, a un poco la evidencia que va saliendo, porque también de toda esta multiómica de la que hablábamos antes, ¿no? De genoma, epigenoma, proteoma, etcétera, probablemente el microbioma sea aquella que más dudas alberga todavía o sobre la cual tenemos más margen de investigación y de descubrimiento, ¿no? Es un mundo aparte. O sea, no tenemos que olvidar que realmente en nuestro cuerpo, de forma normal, tanto en la piel como en el tubo digestivo, tenemos más ADN bacteriano, ajeno, que ADN propio. Que esto algunas veces nos puede llevar a una crisis de identidad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos más genes extraños que de nuestro propio organismo? Bueno, pues esto se debe a la gran presencia de bacterias que tenemos y sobre todo sobre un concepto que las personas que son más especialistas en este campo cada vez insisten más, que es la variedad. O sea, cada vez, pues sí, o sea, tú puedes puedes encontrar en el mercado una variedad tremenda de probióticos, ¿no? Hacer un poco de esa diferencia básica de prebiótico, alimento, generalmente fibras y solubles que nos facilitan, ¿no?, tener un microbioma sano, y los probióticos, que serían esas cepas bacterianas saludables o que a priori se proporcionan como saludables para tener una flora intestinal más rica, ¿no?, y más interesante a la hora de procesar los nutrientes. Entonces, hay mucha variedad de probióticos, pues hay muchísima evidencia pues, en un sentido u otro de un tipo de bacteria u otra, pues Akkermansia o Christensenella, bueno, pues algunas que son un poco más conocidas, pero que al final, pues a la hora de gestionar esa producción de butirato, ¿no?, de gestionar un poco el tema de la zonulina también, de la integridad de la barrera intestinal, cada vez se le da más valor a la variedad dentro de la microbiota y no a priorizar una u otra cepa bacteriana. Pero bueno, es decir, cada vez también se habla más de la relación entre el intestino y el cerebro, ¿no? Ese eje intestino-cerebro, y de la importancia que tiene toda la parte del plexo solar, del nervio vago, etcétera, y de la integridad a nivel celular y a nivel inmunitaria de nuestro sistema digestivo para poder proteger también una cognición adecuada, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí hay mucha conexión. Hay mucho ruido y hay mucho trabajo sobre ello, y creo, ya digo, que nosotros esto lo incorporaremos en Eterna un poco más adelante, porque creo que tiene muchísimo potencial de cara a una longevidad saludable y que tenemos mucho margen de recorrido para aprender más y poder personalizar más, en cierto modo. Mm. Y lo que decías de ese eje intestino-cerebro, que sin duda hay una conexión de todo ese microbioma hacia el cerebro y que tiene mucho que decir, ¿no? O sea, que puede cambiar el comportamiento literalmente, pero creo que yo estoy cada vez más convencido del camino contrario, de que se puede influir de arriba abajo también Mm. y que o sea, una vida coherente, vamos a decirlo así, por no volver a nombrar al estrés, pero sí, una vida coherente va a ayudar a mantener una microbiota equilibrada, o sea, el equilibrio, digamos, que viene de las dos partes. Mm. Y bueno, hemos hecho todas las mediciones, digamos, que podemos hacer, y la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con esto, no? Mm. Entonces, quería hacer ahí un bloque, una parte de cuáles son los hábitos de vida, las intervenciones que en principio tienen más evidencia respecto a la longevidad, Mm. y luego pues podemos hablar de suplementos y terminar con algo más avanzado, futurista. Sí, sin duda. Pues aquí recorrer un poco Mira, de hecho salió hace poco, no tengo aquí la referencia, pero un artículo muy interesante publicado en 2025 que hablaba de la pirámide de la longevidad, y Mm, que como hablando un poco de los cimientos básicos y de cómo tenemos que construir eso en sentido ascendente para que tenga sentido a nivel personalizado, ¿no? Lo que sería un estudio de n igual a 1, algo parecido a lo que hace Brian Johnson en Estados Unidos de forma más mediática y más estrafalaria, pero que se ha adaptado a cada uno de nosotros con sentido, en base a la información que tenemos de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, en la base de esa pirámide precisamente se describe aquello que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, lo que es la medición, la monitorización, el registro, la máxima esta de lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar, por lo menos lo estarías intentando mejorar a ciegas.
y que todas las intervenciones que hagamos sean un poco, bueno, pues dirigidas, ¿no? En ese sentido. Sobre eso se edifican lo que yo siempre llamo la parte menos sexy, ¿no? La parte menos evolucionada, los 3 pilares básicos, lo que es ejercicio, nutrición y descanso, que aunque suene que siempre decimos lo mismo, también esto se debe personalizar. Esa es un poco la parte que quizás no solo los sanitarios en cuanto a médicos, sino también los nutricionistas, los entrenadores. Es decir, yo soy muy partidario de equipos multidisciplinares, ¿no? Y que, bueno, pues si eso en una plataforma lo podemos todo concretar, pues mucho mejor. Pero trabajar de forma conjunta, porque podemos decir en general, pues una dieta variada, rica en vegetales, es buena. Bueno, sí, pero si además tenemos en cuenta, oye, que con tus genes, tus polimorfismos genéticos, tu metabolismo, tu predisposición, pues este alimento te va bien, este otro no, este es mejor potenciarlo, este es mejor minimizarlo, pues hay variaciones. Lo mismo con el ejercicio, ya no solo por las capacidades de cada uno, sino por incluso cuestiones genéticas, pues hay algunos patrones de ejercicio que pueden tener más sentido que otros. En el descanso 3/4 de lo mismo. Nuestros ritmos circadianos, aunque son parecidos, pues cada persona tenemos patrones propios, ¿no? De ciclos de secreción de ACTH que nos hagan estar más activos a unas horas u otras. Por eso hay personas que dicen, yo cojo el sueño muy tarde, luego me levanto X hora y me va bien así. Perfecto. Tú tienes tus horas de sueño, pues no te voy a decir que vayas a la cama a las 9, que a otras personas les va bien. Entonces, incluso dentro de estos 3 pilares básicos, ejercicio, nutrición, descanso, hay diferencias, no es una fórmula universal de lo mismo para todos, y eso sería, bueno, pues no, la parte fundamental. A partir de ahí ya iríamos construyendo, pues eso, a nivel de suplementación. Nos vamos de nuevo también un poco a lo que más evidencia tiene, más allá de lo que más trendy pueda ser, ¿no? O de lo que más fama pueda tener, pues de lo que más evidencia tenemos, los ácidos grasos omega 3, por supuesto, el tema de EPA, DHA, unas proporciones adecuadas, que si no tenemos completamente adaptados en una dieta. Y es la razón por la cual yo le doy bastante valor a la suplementación, porque cuando hablamos de que en una alimentación completa tengamos todo tipo de nutrientes, perfecto, pero vivamos en el mundo real. En el mundo real, poca gente tiene el tiempo de poder hacer una lista de la compra con productos naturales en una suficiente proporción para que durante la semana estén en las medidas adecuadas. Yo no soy nada partidario, y la mayor parte de profesionales de mi entorno no somos nada partidarios de andar haciendo la lista de la compra con una calculadora de macros y micronutrientes y demás. O sea, al final no suele ser necesario, basta con tener una relación sana con la comida, minimizar ultraprocesados, potenciar alimentos naturales, o sea, más proporción de vegetal, algo menos de animal y demás, pero bueno, pues esto muy, muy adaptado a cada persona. Pero en el mejor de los casos siempre es muy complicado tener las cantidades suficientes de algunos nutrientes básicos. Por eso retomo un poco omega 3. Yo es uno de los suplementos que tomo con más frecuencia porque no tomo suficientes cantidades de frutos secos, de pescados azules, grasos, etcétera. No lo conseguiría. Bueno, pues por supuesto esto con el aceite de oliva virgen extra, del cual todos somos fans en este entorno, pues va de cine. El magnesio, que es otro de los que más se hablan y otro de los que más evidencia tienen por funcionalidad cognitiva, metabólica, muscular, etcétera. De nuevo, tenemos muchos tipos de sales, quizás los que tengamos más biodisponibles, bisglicinato, citrato de magnesio, L-treonato, bueno, son algunas de las fórmulas que más se utilizan. La creatina, de la que hemos hablado antes, también cada vez tiene más adeptos y yo también soy muy partidario de utilizarla. También depende aquí un poco las dosis, 4 o 5 miligramos en materia de mejora un poco el metabolismo muscular, llegarnos hasta los 10 gramos cuando hablamos de funcionalidad un poco más cognitiva, que es poco, bajo mi punto de vista, poco énfasis se hace sobre esta ventaja cognitiva o prevención incluso del deterioro a nivel mental que tiene la creatina, y que, bueno, pues obviamente no... Algunos de los peros que se le podían poner en alguna época incluso se llegó a relacionar con riesgo de pérdida de pelo. Después se vio que eso no tiene ninguna evidencia y efectivamente no hay ninguna evidencia que lo apoye. O el tema de la ganancia de peso, que no es tal ganancia de peso, que realmente estamos hablando de, como mucho, ganancia de agua dentro de las células musculares, de las fibras musculares, pero ese peso adicional, ese agua, no es un peso insano en materia de composición corporal, ¿no? Entonces, yo te puedo hablar también de los que tomo yo y por la evidencia, ¿no? Omega 3, creatina y magnesio son de los que más evidencia tienen.
La vitamina D, siempre y cuando no tengamos, y eso, por ejemplo, en Asturias es un problema que a menudo tenemos, no suficiente exposición solar, y ese, pues no se comentaba ahora, depende de la zona del planeta, pero hasta un 30, 40 o 50% de la población claramente deficitaria en vitamina D. Bueno, pues ese tipo de suplementación, sea D3 exclusiva o con K2, por el tema del aprovechamiento de la deposición en los huesos y demás, es otro de los suplementos más interesantes. Y luego, personalmente, uno que también venía estando muy denostado o más cuestionado, pero que cada vez tiene más evidencia acerca de su funcionalidad, es el tema del colágeno, de los péptidos de colágeno o colágeno hidrolizado. Estaríamos hablando un poco de lo mismo, y de cómo efectivamente esos ladrillos de colágeno que nuestro cuerpo absorbe, sí que con estudios con isótopos incluso se ha comprobado que efectivamente contribuyen a darle al organismo pues esos ladrillos necesarios para construir el colágeno allá donde lo necesita, pues a nivel de pelo, de piel principalmente, de articulaciones incluso. Aquí entraríamos un poco en el tema de colágeno tipo 2, tipo 4 y demás, pero bueno, en general los péptidos de colágeno o el hidrolizado que se comercializa, que tenga unos estándares de calidad determinados, no voy a hacer aquí ninguna publicidad, pues cumpliría un poco el rol. Esto sería un poco como el básico de lo que más evidencia tiene, y luego ya, pues bueno, nos metemos ya en los temas de resveratrol, que sí que tiene su sentido, pero parece que hay algunos metabolitos que tendrían mejor grado de absorción incluso, o esto que se suele hablar del vino tinto, ¿no? Bueno, pues sí tiene un poco de resveratrol, pero la cantidad que hay que tomar de vino para que eso sea significativa nos da unos niveles de alcohol que no compensan. Entonces, todo tiene sus matices, ¿no? Lo mismo con el NMN o los precursores del NADH, bueno, pues puede tener su razón de ser, pero ya no tiene el mismo grado de evidencia, por lo menos en términos absolutos, a largo plazo. Son opciones interesantes que podemos combinar, pero que, bueno, yo creo que es un poco más ya a criterio de cada uno, ¿no? A partir de ahí, pues vitaminas según carencias, o sea, de forma personalizada. Y ya no sé si quieres avanzar un poco en la pirámide a la parte de fármacos, ¿no? Un poco off-label, en plan metformina, rapamicina, etcétera, ¿no? Queríamos un poco allá la... Sí, o sea, me parece, o sea, que estaría bien destacar la parte esa de personalizar al máximo posible con cada persona, ¿no? Porque que decimos lo de siempre, ejercicio, dieta, descanso, pero claro, ejercicio o deporte. Pero ¿qué tipo de deporte? Porque ¿qué necesita la persona? ¿Necesitas más fuerza o necesitas entrenar más en un aeróbico en zona 2 porque es donde más cojeas? Y la fuerza, necesitas hipertrofia, necesitas potencia. Entonces sí que necesitamos un profesional que guía a cada persona y con la dieta pues lo mismo, es que hay unos básicos que son irrenunciables. O sea, vale, sí, quitamos los procesados y nos vamos a una dieta cuanto más natural posible, ya, pero bueno, pero hay pues, personas que no toleran tanta proteína y otros al contrario, que le va muy bien meter más proteína y menos almidones y, bueno, pues cuanto más personalizado, mejor. Y bueno, con los suplementos yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso es, que son además son los básicos. Y sí, y ahora pues nos podemos ir a eso, a terapias quizá en investigación o que está en un mundo un poco más friki, ¿no? Que no, ya no es para todo, para el día a día, sino pues por donde van las Sí, tendencias. sí, sí. Bueno, el friquismo este que tanto nos gusta a nosotros. Bueno, pues eso, por un lado, por irnos de un poco de lo más mundanal a lo más evolucionado, pues eso, ¿no? Se ha hablado mucho de recetar pues el tema de la metformina y la rapamicina, que son fármacos que se utilizan en otro ámbito. Bueno, pues para quien sea un poco ajeno, la metformina es un antidiabético oral, ¿no? Que mejora un poco el patrón de resistencia a la insulina, vamos a decirlo así. Y la rapamicina es un fármaco que, bueno, se viene utilizando, yo, por ejemplo, como hematólogo en algunas patologías como inmunomodulador, ¿vale? Se utiliza también en tema de acondicionamientos de trasplantes, de órganos, se utiliza como inmunomodulador en algunas patologías autoinmunes, bueno, digamos que adapta un poco las defensas. Esa venía siendo su utilidad o su indicación en un ámbito clínico, pero bueno, pues por diversos estudios, pues parece que se vio que pues efectivamente la metformina se asociaba con un riesgo de muerte menor, incluso no solo en pacientes diabéticos, o sea, como que se llegaba a ver en algunos estudios que pacientes diabéticos que tomaban metformina incluso tenían más longevidad que pacientes no diabéticos que no la consumían. Luego se vio que también ahí eso tiene bastantes matices, o lo que hablamos en ciencia de factores de confusión, ¿no? O sea, de realmente
cosas que igual no se estaban teniendo en cuenta ahí o a la hora de analizar los resultados y que probablemente no sea tan sencillo, ¿no?, de interpretar. Entonces, bueno, también para que nos hagamos una idea, pues esto afecta a ese eje del AMPK-mTOR, ¿vale? Que digamos que es como las dos caras de nuestra moneda. Una es el modo ahorro del organismo, ¿no?, que se enciende cuando nos falta ATP, cuando nos falta energía y se pone en modo ahorro. Y mTOR, que es un poco lo contrario, el modo crecimiento, que se activa cuando hay, pues, energía suficiente, ¿no?, y que prioriza un poco la parte de anabolismo, de construcción de nuevos componentes. Bueno, pues digamos que estos fármacos juegan un poco con ese eje y que parece que tienen bastante potencial. Yo personalmente, bueno, ni los tomo ni es algo con lo que trabaje habitualmente, porque creo que hace falta un poco más de evidencia, sobre todo para estar seguros de que no haya ningún downgrade, de que no haya ningún efecto adverso a largo plazo que esté compensando el efecto positivo. Pero bueno, yo creo que son interesantes en el contexto de ensayos clínicos randomizados que tengan en cuenta suficiente número de parámetros o suficiente multiómica, de nuevo, ¿no?, metiéndonos ahí para tener más información. Yéndonos ya, pues, a cosas más elaboradas, pues bueno, tratamientos intravenosos, el tema de los recambios plasmáticos, ¿no?, que parece ser, bueno, pues que efectivamente ese acúmulo de sustancias de desecho o proteínas, sirtuinas, etcétera, que, oye, con un metabolismo en pleno funcionamiento, si cada cierto tiempo, esto por hacer una traducción, ¿no?, un poco más en términos más mundanales, pero si cada cierto tiempo hacemos una renovación de toda esa basura plasmática y lo sustituimos con, bueno, pues una solución de albúmina para que nuestra sangre esté de nuevo un poco más limpia, bueno, pues parece ser que hay bastante evidencia sobre que son mejores bastantes parámetros, sobre todo esto que medimos de relojes biológicos, y que pueda ser una medida interesante que obviamente, pues bueno, no es para que todo el mundo ande yendo haciéndose recambios plasmáticos, ¿no? O estos experimentos, como decía de nuevo, ¿no?, tipo Brian Johnson y tal, pues sustituir, o hacer un intercambio de sangre, pues con el hijo, ¿no?, con otra generación. Pues bueno, parece que tienen un cierto fundamento, pero que no es tampoco jauja, ¿no? No es tampoco la solución a todos los problemas. De nuevo, me parece interesante por entender un poco los procesos subyacentes, ¿no?, qué estamos haciendo cuando realizamos ese tipo de procesos y demás. Y por irnos ya un poco a la capa más, no de ficción, porque ya tiene su razón de ser, pero bueno, como sabes, cuando hablamos de supercentenarios, ¿no?, de las personas que ya cumplen más de 100 años, parece ser que ahí, aunque hasta llegar a esos niveles con buena salud, sí que tenemos una carga muy importante, 75-80% de importancia de la epigenética. Parece ser que sí que hay algunos componentes genéticos, ¿no?, que son un poco esa barrera para superar, en términos generales, los 100 años y llegar mucho más allá, ¿no? Y bueno, pues como este tipo de herramientas tecnológicas, como es la tecnología CRISPR-Cas9, que digamos que edita genes, ¿no?, que es como unas tijeras para eliminar genes en líneas celulares clave que nos serían nocivos, en cierto modo, o modificarlos por versiones un poco más amables de esos genes. Creo que es algo bastante interesante, que la evidencia que hay todavía es muy a nivel básico, como para ser translacional, y que obviamente no es algo para ser implementable a nivel generalizado, ¿vale? De momento todavía es algo bastante experimental, pero a mí personalmente, por esa parte genética que ya se nos escapa al estilo de vida, me parece que es algo que tiene bastante interés. Y lo mismo podemos aplicar con temas de terapia celular, ¿no?, y de medicina regenerativa. Pues, en Estados Unidos está muy desarrollado el tema de los nucleótidos, de utilizar péptidos, de utilizar, bueno, pues derivados plasmáticos un poco para regenerar, ¿no?, ese envejecimiento puntual, no genérico, sino en los órganos determinados. Y bueno, yo sí soy de los que piensa que con el tema bueno, pues de la evolución tan exponencial de la inteligencia artificial y de la computación cuántica, probablemente podamos experimentar una evolución exponencial a partir de ahora. Ya meternos en tema de velocidad de escape, ¿no?, o de singularidad es complejo, pero yo soy bastante curioso. Diría también optimista, pero sobre todo curioso al respecto. Porque creo que sí que podemos estar en las próximas décadas, en los próximos lustros, siendo testigos de incluso de ensayos clínicos in silico, ¿no?, lo que se dice, pues, generación de gemelos digitales, si no de un organismo, pues sí de un sistema, de un aparato y demás, y de poder acelerar muchísimo los tiempos para el desarrollo de nuevas moléculas, de nuevas hipótesis. Creo que vamos a vivir tiempos bastante interesantes, la verdad. Sí, no, sin duda. Yo, o sea, poco que añadir aquí porque parto del desconocimiento, si no absoluto,
pues, no, porque bueno, porque leo, porque escucho y porque el tema me parece interesante, pero me lo tomo todo como muy que está en la parte teórica que se está investigando y, bueno, a ver qué sale de esto, ¿no? Es eso, ¿no? Porque es cosa como el recambio plasmático, bueno, pues tiene un fundamento teórico, ¿no? Que es el que has explicado. ¿Funciona? No lo sé. Como intervienen tantos factores, pues no lo sé. Con el tema de jugar con el MPK, ¿no? O sea, el ahorro. En teoría también, ¿no? Por grupos de investigación potentes llegan a la conclusión que a lo mejor ir un poquito bajo de calorías, ¿no? En el cómputo general de la vida, Sí. pues puede alargar Ujú. más que, o sea, que si entre la dicotomía entre si como un poco más o un poquito menos, es mejor quedarte un poquito por debajo, ya. Pero luego, como, ¿en qué Ujú. contexto? Porque claro, si luego estamos saturadísimos y estresadísimos, pues a lo mejor eso es un estresor más. Ujú. Entonces, por eso es todo tan... Muy complejo, muy complejo. Es Y muy complejo, muy ahí teórico. este año se han reformulado el célebre artículo este de los hallmarks del envejecimiento. Bueno, pues el Mm, artículo se publicó en 2013, se revisionó en 2023, ¿no? Con esas 12 causas principales del envejecimiento, que además a nosotros en Eterno nos toca muy de cerca porque el autor principal, Carlos López Otín, bueno, pues es una figura mundial, es español, de hecho me dio clase a mí en la Universidad de Oviedo y nos hace mucha ilusión, ¿no? Que tenga tanta preponderancia, que se utilice un poco como piedra de roseta a nivel internacional, ¿no? Para desgranar un poco las causas del envejecimiento. Y este año, en 2025, se ha revisionado, bueno, aparte de que se ha añadido otra causa más relacionada con la matriz extracelular, pero se ha puesto la parte del ingrediente psicosocial también en el centro, del cual hemos hablado ahora, y como dices, ¿no? En cierto modo, pues el estrés luego se correlaciona con todo, no hay fórmulas universales para todo el mundo, o sea, cada vez estamos añadiendo más capas de complejidad. Me gusta que saques el tema de la restricción calórica, de nuevo, ¿no? Porque lo que dices, sí que parece que se correlaciona en términos globales con una mayor longevidad, sí que tiene matices, como todo, restricción calórica sí, pero bueno, que tengamos suficientes micronutrientes, macronutrientes, etcétera, y que sobre todo no nos suponga, ahí viene lo de la fórmula universal que no existe, ¿no? Es decir, que no le suponga a cada uno un drama. Hay bastante gente que hace ayuno intermitente. Yo, como soy muy de experimentar conmigo mismo, he incluso realizado alguna vez pues, ayunos prolongados de 72 horas para ver cómo reacciona mi organismo y demás, cosa que obviamente no voy recomendando por ahí porque, oye, pues cuestiones metabólicas y esto siempre que se haga se debe de hacer de una forma medida y asesorada, ¿no? Pero no hay algo que funcione para todo el mundo. Si algo supone más problema que solución, pues es mejor priorizar otro tipo de medidas. Y lo que dices tú, ¿no? Cada vez hay más información, más complejidad para entenderla y personalizarla, pero también vamos entendiendo más cositas. Lo que pasa es que cada cosa que entendemos abre 5 nuevas cuestiones o preguntas. Así es. Bueno, vamos a terminar con tu proyecto, con vuestro proyecto de Eterna. Y aquí, pues, si nos puedes comentar un poco más sus fundamentos, cómo surge, planes que pretendéis, cuál es el futuro. O sea, te puedes explayar sin ningún problema, que a mí me parece súper chulo el proyecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, sí, hablaría de forma distinta de mi proyecto dependiendo del contexto, pero si, volviendo a la situación hipotética que me contabas antes, ¿no? De si tuviera que contarle a mi madre qué es esto, a mí me gusta hacer ese ejercicio, porque nosotros a veces nos perdemos en los tecnicismos, pero lo importante es que la gente entienda un poco de lo que va esto, ¿no? Entonces, si tuviera que explicárselo a una madre, a la tuya, a la mía, etcétera, yo diría, vivimos un poco dejando la salud a un lado, esperamos a ponernos malos y cuando nos ponemos malos, pues vamos al médico que nos dé una pastilla y nos lo solucione, ¿no? Imagínate que tú pudieras, con un análisis de sangre, ver eso un poco antes de que suceda para poder reaccionar a tiempo y, oye, pues tener menos probabilidades de tener problemas, ¿vale? Ahora, imagínate que coges ese análisis de sangre y lo conviertes en algo mucho más sencillo, que lleves encima de ti o que puedas hacer incluso en tu propia casa. Bueno, pues transformar eso en una especie de Google, vamos a decir así, de las enfermedades o del envejecimiento, es lo que hemos querido hacer en Eterna. ¿Por qué razón hablo de algo así digital? Bueno, porque realmente en Eterna no es que realizamos test, como el que hablaba antes, del proteoma, no es que tengamos, pues eso, el algoritmo para el control del ritmo de envejecimiento desde la biológica, o sea, a través de la biométrica. Son distintos servicios, pero al final la gracia que tiene todo esto
es funcionar como una especie de plataforma, como un agregador, como quien dice, como un espacio, una red social en cierto modo también, aunque no es que funcione así, donde converjan las personas, de nuevo, no me gusta hablar de pacientes, me gusta hablar de usuarios, de los ciudadanos, de las personas más sanas, menos sanas, etcétera, y los profesionales de la salud, los médicos, también nutricionistas, todos los profesionales que, oye, pues puedan intervenir en mejorar tu estilo de vida. Unos acceden desde una aplicación móvil en la palma de tu mano, donde tú puedes tener registrado ahí tus análisis con muchos de los biomarcadores que hemos hablado antes durante la entrevista, tu parte biométrica, tu ritmo de envejecimiento, las pruebas adicionales que se hagan. Ya meto aquí el spoiler un poco de lo que está por venir, pues incluir también datos genéticos, datos de microbioma más adelante, es decir, nosotros queremos tener esa visión 360, ese verdadero retrato en tiempo real de lo que está sucediendo en tu organismo, no para obsesionarnos con ello, sino precisamente para poder adelantarnos a las circunstancias, para poder transformar eso en recomendaciones que si al mismo tiempo profesionales sanitarios, bien las clínicas con las que trabajamos, que ya tenemos algunos proyectos incluso con compañías bastante grandes, con cadenas de clínicas bastante grandes, pero también con nutricionistas, con profesionales de la actividad física, que cada uno un poco aborde su parte para mejorar nuestro estilo de vida y disminuir las probabilidades de que el día de mañana tengamos, pues ya digo, no solo la cuestión de la longevidad, no solo de morir antes o después, sino prevenir todas esas enfermedades por las que solemos enfermar en Occidente. Cáncer, cardiovasculares, neurodegenerativas, etc. Eso es un poco lo que es Eterna y por eso tenemos una visión de hacer más sostenible el sistema sanitario, facilitando un poco que todos entendamos mejor lo que nos está pasando para vivir más y mejor. Líneas generales. Vale, pues tengo varias preguntas. Los datos se sacan de cualquier dispositivo tipo Garmin, Polar, relojes de este tipo, o tenéis uno vuestro. Muy buena pregunta. A día de hoy somos compatibles con prácticamente todas las marcas que hay en el mercado y has mencionado algunas, Garmin, Fitbit, Apple, Google, Samsung, Xiaomi, Zepp, Whoop, hemos incorporado también, o sea, prácticamente todas las marcas principales del mercado, lo cual es un trabajazo técnico de tres pares de narices. Soy del mundo clínico, cuando me he metido en la parte tecnológica he alucinado con la complejidad de todo esto, pero sí, en esencia, digamos que aplicamos factores de corrección, porque no todas estas marcas pues, tienen el mismo patrón de sensibilidad y demás, entonces intentamos, como todo, normalizarlo y somos compatibles con todo ello. Más adelante no descartamos el poder utilizar pues, algún tipo de dispositivo propio y demás, pero a día de hoy nosotros lo que queríamos era sobre todo facilitar el dato y para eso, pues en lugar de obligar a la gente a comprarse un cacharro nuevo, decimos, oye, mira, pues el que tengamos cada uno, yo por ejemplo tengo un Fitbit, pero vamos a decir que tengo en casa por ahí también un Garmin, hay algunos que son más sensibles que otros, también ahora se ponen muy de moda los anillos estos, el Oura, también es compatible con ello. Y no hay que andar dándole vueltas tampoco a si esto mide aquello o otro. Lo que nosotros registramos se registra prácticamente por todos los dispositivos de este tipo del mercado. O sea, que es una combinación de parámetros que no son muy específicos. Obviamente, si nos falta alguno, pues se recalcula un poco el algoritmo para trabajar con aquello que tú le estés proporcionando, pero en términos globales, pues basta con eso, ¿vale? Mostramos esa información, que es un poco lo que pregunta la gente, pero ¿es el sustituto? No, nosotros no somos sustitutos, nosotros trabajamos como por debajo de ello, como de forma paralela. Te damos esa información que ya recoge el aparato, pero además, digamos que lo cocinamos y damos algo más. Damos esa velocidad de envejecimiento basada en todo el estudio científico del que había hablado antes. Y todos los datos de analítica sanguínea, entiendo que el usuario los tendrá que copiar a la app. Hay aquí dos opciones y aquí estamos intentando crecer lo más rápidamente posible porque además de subir manualmente los biomarcadores que nosotros mencionamos para poder calcular esos scores, que a veces no es sencillo, ¿no? Uno tiene que ir a un laboratorio y decir, oye, sácame esto. Una analítica de la seguridad social, muchos de estos biomarcadores de los que hemos hablado no se realizan. Entonces, bueno, hay que ir un poco a tiro fijo. Pero también está la opción de directamente con nosotros, con los planes compuestos que ofrecemos, que están en nuestra web de eternadx.com, tú puedes solicitar directamente una analítica avanzada en alguno de los laboratorios que de momento tenemos solo Madrid, Barcelona, Valencia. Esperamos pronto abrir Galicia e ir poco a poco pues abriendo un poco todo el territorio nacional, porque de esa forma tú sí que puedes directamente solicitar en plan cita para mañana o para pasado mañana. Vas al laboratorio, simplemente enseñas tu código
ya saben el análisis que te tienen que hacer y a los 5 o 7 días en la pantalla de tu teléfono tienes todos los biomarcadores. No solo los ofrecemos, sino que además lo ponemos en una comparativa poblacional, o sea, tú muestra con respecto al percentil general de usuarios de Eterna, cómo está de bien y mal, lo acompañamos de algunas píldoras en vídeo que tanto yo como bueno, Marcos Vázquez, que muchos conocéis, de Fitness Revolucionario, que también participa con nosotros en el proyecto, pues informamos un poco del significado de esos biomarcadores. Es decir, no se trata solo de registrarlo ahí y de tener un histórico y una comparativa, sino además entender un poco en qué consiste. Pero bueno, ya digo que hay dos opciones, Claro, o manual o hacerlo directamente así. claro, eso te iba a preguntar, que una vez que tienes los resultados, tenéis vuestros algoritmos para sacar, bueno, resultados, ¿no? Después de leerlo, trabajas sobre la edad biológica o el riesgo de, ¿no? Entiendo. ¿Qué información recibe el usuario y un profesional de la salud? Porque entiendo que puede ser útil para un profesional ver qué información le da esta aplicación respecto a su paciente. Pues es un poco la idea, que fomentar que ambas partes lo utilicen, lo cual no es obligatorio, obviamente, es decir, que tú como usuario puedes estar utilizando Eterna y que, pues oye, pues los profesionales con los que te sigues no lo utilicen, en cuyo caso siempre tienes la opción de decir, oye, libremente, pues te enseño mi pantalla y, oye, pues tienes esa información, puedes tomar nota, etcétera. ¿Qué es lo más cómodo? Pues que la solución ya a nivel web app, que es como un panel de control que tenemos desarrollado para los profesionales, para las clínicas, los profesionales relacionados, puedan tener acceso autorizado por el usuario, obviamente, a decir, oye, mira, pues yo cuando vas a venir a mi consulta o cuando vas a venir a que yo te reoriente el plan de nutrición, de ejercicio, etcétera, antes de que vengas, yo ya sé cómo ha sido tu desarrollo estos últimos días, incluso a nivel subjetivo, que es otra herramienta que le damos bastante valor, es que tú tienes un diario de hábitos que no tienes que escribir nada, simplemente pues juzgas como arrastrando una barrita del 1 al 5, cómo ha sido el día anterior tu descanso, cómo ha sido tu nutrición, tanto a nivel de satisfacción como a nivel de calidad, cómo ha sido tu gestión del estrés. Pues, de nuevo, no es obligatorio hacer eso, pero es una información adicional que para el profesional de salud que te sigue, tú imagínate que vas a recibir a un paciente, antes de que entre en consulta, ya sabes, su última analítica completísima, como la tiene, porque te aparece ahí, su ritmo de envejecimiento de las últimas semanas, cómo ese patrón de ritmo de envejecimiento se ha podido correlacionar con su descanso, su sueño, sus variables biométricas. Todo eso en la misma plataforma. Pues que ahora mismo no hay ninguna otra cosa que tenga eso. Y además, es verdad que hay empresas que desarrollan plataformas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De Insight Tracker o Function Health o todas estas, pero lo que no encuentras en esas compañías es una tecnología propia, como la que hemos desarrollado nosotros, con el tema de los relojes de Activate y con el tema de ProAge, que de hecho tengo por aquí. No es mi intención hacer publicidad, pero este es el test del que estábamos hablando, ¿vale? Es que se puede realizar en una clínica, pero también se puede realizar en domicilio, ¿vale? Y que directamente, pues con una lanceta, se recoge en una tarjeta, ¿vale? Como esta, se recoge un poco gotas de sangre del dedo, esto se envía directamente, se mete en un sobre, se recoge en domicilio y con eso tenemos esa edad biológica mucho más precisa, cerca del 100% de precisión respecto al patrón del que hablábamos antes, y un perfil desglosado de salud cardiovascular, metabólica, estrés oxidativo, etc. De nuevo, cada uno de estos ingredientes que aportamos no es necesario, no es obligatorio. Aquí está un poco la gracia de dar la flexibilidad tanto al profesional como al usuario, de decir, pues mira, yo solo suscripción y la parte digital, la parte de reloj. Pues mira, yo quiero hacerme también análisis de sangre completo en el panel que habéis desarrollado, tanto yo como el resto del equipo. Pues mira, yo quiero ir un paso más allá y realizarme este test de la gota de sangre del dedo. Una combinación de ellos, obviamente, como decía al principio, ¿no? Cuantos más ojos tenemos, cuantas más perspectivas de observación tenemos, más completo es el retrato que tenemos de la persona. Pero al final lo más importante es tener como una especie de agregador, esa plataforma a la que tú recurras como usuario y como profesional. Y en la gota de sangre, ¿qué estáis midiendo? O sea, ¿qué agrega? Pues mira, eso es como, ¿acuerdas lo que comentaba antes, ¿no? Que lo que habíamos hecho nosotros era, a través de este estudio de 1 millón de variables, nos quedamos con un número muy reducido de proteínas, un estudio de lo que llamamos el proteoma, ¿vale? Una vez que el ADN pues, se traduce, se transcribe y se traduce en forma de proteínas, pues estudiamos ese proteoma, que puede tener una cierta fluctuación, pero ese proteoma, ese análisis del proteoma nos permite, por un lado, reflejar con una precisión casi perfecta la edad biológica epigenética,
O sea, esto es un poco la diferencia a nivel científico. No es que nosotros estamos evaluando el metiloma, la epigenética directamente, que eso de hecho es muy, muy caro, sino que estudiamos algo mucho más económico, estudiamos el proteoma, y a partir de ahí no solo vemos esa edad biológica, ese ritmo de envejecimiento, sino que de nuevo, tú si ves un informe nuestro, pues nos pone perfil de riesgo. Aquí tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de diagnóstico. No diagnosticamos enfermedades ahí, sino que es preventivo, es pronóstico. Tenemos un perfil de riesgo cardiovascular, de trombosis, de aterosclerosis, etc. Perfil de riesgo de estrés oxidativo, perfil de respuesta del sistema inmune, tanto a nivel de eficiencia como a nivel de protección, etc. Incluso una estimación de eso que hace unos años hablaba más del acortamiento de los telómeros, ¿no? Esas estructuras que están al final de los cromosomas, que se vio que la medición directa de eso, como edad biológica, no era muy fiable porque tiene mucha variabilidad interpersonal e intrapersonal. Nosotros es uno de los ítems que miramos, pero claro, no de forma aislada. Tenemos que irnos a medir más cosas para tener más información. Entonces, con estas gotas de sangre de las que hablaba antes, con ese estudio del panel de proteínas, que es lo que nos dio llegar de nuevo, ¿no? a solicitar la patente, medimos un poco todo eso. No solo la biológica, sino aquello que es más interesante, las conclusiones sobre las cuales podemos actuar, porque no vas a dar el mismo tipo de recomendaciones a nivel de nutrición, de ejercicio, etcétera, si tienes que priorizar mejor salud cardiovascular que si es salud metabólica o si es salud del sistema inmune, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, en base a los resultados, tomar unas decisiones u otras. Sí, o sea, como para que nos entiendan, estáis midiendo esa epigenética, que no es exactamente porque es el proteoma, pero vendría a ser Epigenética. por ahí, ¿no? Es como te predispone tu proteoma en este Exacto. caso, pero es parecido a lo que entendería todo el mundo de decir, bueno, con estos genes estoy predispuesto a esto. Bueno, pues es una forma similar, si se nos Algo permite, así, ¿no? algo así. Si nos escucha algún técnico, pues se nos echará encima, pero, Sí, sí, sí. pero, pero así para que nos entiendan. Creo que tenéis la posibilidad, ¿no? de pasar consulta también, ¿no? Como que se puede elegir Uh-huh. el acompañamiento humano, Exacto, de digamos, ¿no? nuevo, nosotros, de hecho, con lo que más veníamos trabajando era directamente con las clínicas, ¿no? Lo que en el mundo un poco de la empresa se habla el B2B, pues hablar directamente con los profesionales sanitarios, a través de los cuales, pues bueno, tú realizas el test, que a día de hoy, pues bueno, el test realizado en este tipo de clínicas tiene un precio de unos 287 euros, sobre el cual, pues con eso ya el propio profesional de la clínica correspondiente puede interpretar estos resultados y darle la información al usuario. Luego, por separado nosotros, ahora mismo tenemos disponibles en nuestra página web pues, 3 tipos de planes, pues uno básico, otro más avanzado, digamos el estándar realmente, otro más avanzado y otro más el que llamamos el Pro, que incluye este test en particular y que además incluye esa consulta médica que es con nuestro propio equipo, algunas consultas que paso yo mismo y que también pues, facilitamos un poco el incentivar ese sentido de comunidad, ¿no? Ya no solo el realizar una consulta médica concreta, sino el tener el seguimiento por mail, el tener esa comparativa con el resto de usuarios, o sea, no comparativa directa, no es que nadie sepa tus datos, solo los conoces tú mismo, nada más, el profesional con los compartes, sino que tengas un poco una idea de, oye, pues en qué percentil me ubico, ¿no? Pues para mi rango de edad, tener un poco esa sensación de decir, oye, trabajamos en esto de forma conjunta, ¿no? Entonces, dentro de esa visión más premium, pues digamos que este test siempre va de la mano de la interpretación de un profesional, que es una de las cosas que más valor le dimos en Eterna desde el principio. No es que queramos saltarnos o bypassear al profesional sanitario, sino trabajar con él y ser una herramienta útil para él, ¿no? Trabajar de forma conjunta para minimizar el riesgo de enfermar. Ya, claro, esa era la última pregunta que te quería hacer al respecto, que es un poco más filosófica y no se queda solo en Eterna, sino si tú crees que el futuro nos llevará a sustituir al profesional sanitario. Mira, me encanta la pregunta, porque además hay una respuesta muy cómoda que voy a dar ahora, pero que ya hago el spoiler, no es la mía, que es que la inteligencia artificial no va a sustituir al profesional sanitario, pero que tenemos que estar un poco en la vanguardia de la innovación, porque quizás el profesional sanitario que sí que domine la IA puede sustituir al que no la domine, porque debe ser una herramienta que deba ser integrada. Eso, que no deja de ser cierto en el corto plazo y quizás en el medio, es lo políticamente correcto. Yo sí te digo la verdad, personalmente creo que solo hay que prestar atención a la evolución de las cosas. Sí, es cuestión de tiempo, simplemente. Y no tenemos que volvernos locos con ello. Es decir, si dentro de, aquí ya no lo sé, si estamos hablando de 3 décadas, de 4, de menos tiempo o de más, pero solo es cuestión de tiempo, que tú te das cuenta de la evolución
exponencial que han tenido las cosas en cuanto a análisis de imágenes, integración de billones de parámetros en tiempo récord, etcétera. Y uno puede decir, bueno, pero falta el ingrediente humano, ¿no? Pues incluso en esto hay matices, porque se han hecho estudios interesantes, además con patología psiquiátrica, que probablemente sea un poco a nivel de salud mental de lo más delicado, en el que en algunas circunstancias, y es importante hacer aquí el énfasis en algunas circunstancias, algunos pacientes preferían interaccionar con un agente virtual, sabiendo que era un agente virtual, que con un agente humano, por aquello de no sentirse juzgados, no tener la sensación de pues, que la otra persona pueda perder la paciencia. O sea, que incluso esta parte humana, o sea, dicho de otra manera, un agente de IA nunca te va a decir, señora, es la quinta vez que le digo tal cosa. No, no lo va a decir, o sea, incluso aunque le insultes. Entonces, incluso lo de la parte humana puede tener una evolución más rápida de lo que pensamos. Pero yo creo que, de nuevo, ¿no? Hay que ver la parte positiva de esto. O sea, al final los médicos y los profesionales sanitarios, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para resolver problemas, estamos aquí para hacer la vida de las personas mejor. Si eso se consigue por otras vías más optimizadas, yo lo firmo con sangre ahora mismo. Lo que pasa es que a día de hoy y en los próximos años lo que tenemos que tener simplemente es la suficiente flexibilidad para integrar esto, para que esto salve vidas, para que esto mejore calidades de vida. Más adelante, pues yo creo que esto va a ser exponencial y que sí, finalmente la figura de un humano que tenga que estar presente para asistirte seguramente no termine siendo necesaria. Pero bueno, ojalá lleguemos ahí sin habernos descarajado como especie, ¿no? Y sin habernos matado los unos a los otros. Sí, quizá lo más optimista y más lógico a día de hoy es pensar que los trabajos como los conocemos a día de hoy pues van a desaparecer, pero, pero igual que vosotros estáis en este proyecto, o sea, digamos que se cambia, se vira el papel. O sea, estás creando una plataforma en la que el trabajo de interpretación lo está haciendo una Uh -huh. máquina, pero claro, detrás hay un montón de horas de trabajo. Bueno, pues eso será avanzando. Entiendo que siempre tiene que haber una cabeza ahí detrás diseñando proyectos nuevos, entonces no nos quedaremos sin La nada idea es que esa, ¿no? hacer. Que no es que desaparezcan unos puestos de trabajo y ya, sino que se abren otras oportunidades, ¿no? O se pone el valor en otro tipo de labores, ¿no? Y que, bueno, pues que podamos efectivamente contribuir todos desde nuestra área. Pero bueno. Hmm. Bueno, pues para terminar, a todo el mundo le hago las mismas últimas dos preguntas. Una es que nos recomiendes, sea de este tema o sea de cualquier otro tema, pues ya sea un libro, sea una peli, sea una serie, o sea cualquier cosa que te haya servido en general en la vida, que sea interesante y que quieras compartir. Ah, pues sí, sí, sí. Y mira, y además, bueno, efectivamente, aunque no sea relacionado directamente con esto, bueno, en algunos casos sí, por ejemplo, yo qué sé, libros, vamos a decir que pueden estar más relacionados con esto. Pues por un lado, Vive Más, que es uno de los últimos que ha sacado mi compañero Marcos Vázquez, ¿no? De 100% recomendable y además enfoca esto de una forma muy amena, muy multifactorial. Y por otro lado también, que ha hablado de Carlos López Otín, pues bueno, la levedad de las libélulas, que es el último libro que ha sacado, también me parece que desde otra prosa quizás más elaborada, pero que a mí me gusta bastante como estilo, pues bueno, a quien le interese un poco estos temas, ¿no? De la nueva salud o de la nueva medicina, pues creo que es bastante interesante. Películas, te hablaría de una que probablemente sí que esté más relacionado con esto, que tiene ya unos cuantos años, que es Gattaca, que a algunas personas pues le puede sonar más que a otras, pero bueno, es digamos una ficción, quizás no tan ficción, que habla de una distopía en la que podemos preseleccionar a los seres humanos, ¿no? Y de cómo realmente pues el destino en cierto modo no está en los genes y nos lo podemos cocinar nosotros. Y por otro lado, menos relacionado con esto, pero que bueno, que a mí personalmente también me encanta, que es Interestelar. Que es esta obra maestra bueno, no solo del director, sino también de la banda sonora, de la ¿Cuál, interpretación. Interestelar. cuál? Ah, Sí, sí, Interstellar, sí, sí. sí. Sí, sí, Nolan es una buenísima. obra de arte en cuanto a visual, pero también Hans Zimmer, la parte de sonido que pone, y sobre todo que yo no la definiría realmente como una película de ficción, simplemente porque no es eso, sino una oda a cómo el amor entre las personas al final puede ser una vía de comunicación que incluso sobrepase al tiempo y el espacio y a la gravedad. Realmente la película habla de eso, ¿eh? No habla tanto del espacio como de las relaciones personales y es algo que a mí me llenó mucho, ¿no? Y que nos puede dar un poco una vueltita sobre
el sentido que tiene que tener todo esto. Que al final hemos dejado para el final la parte del objetivo vital, ¿no? Que es una de las cosas que más nos mueve a vivir más años y mejor, el tener un sentido, ¿no? Sea para los demás, sea para uno mismo, pero el tener un objetivo claro en la vida y el que nos queramos los unos a los otros. O sea, yendo a algo tan básico, al final es de lo más importante. Oye, pues me engancha muy bien para preguntarte qué es la salud para ti en una frase. Es probablemente la pregunta del millón, ¿eh? O sea, y que siempre nos gusta decir más lo que no es la ausencia de enfermedad, sino que, bueno, yo sin irme a algo tan largo y tan elaborado como lo de la OMS, yo te diría que es el estado de autorrealización plena que nos permita sacar la mejor versión de nosotros mismos el mayor tiempo posible. Parece muy rimbombante y parece que es un poco de perogrullo, pero para mí, que podamos incluir todo lo que yo englobaría dentro de la salud, te diría eso. Te diría la situación, la mejor situación que podamos definir para cada uno de nosotros de plenitud, no solo objetiva, datos, sino subjetiva, de cómo te encuentras, que te permita dar tu mejor versión el mayor tiempo posible. Pues nada, es que no hay un mejor momento para Uh -huh. cerrar, así que ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti, Pablo. Espero no haberme enfrascado más de lo necesario porque yo me arranco a hablar y como ves no paro, es peligroso, pero bueno, espero que hayamos aportado un poquito de valor y que haya sido ameno. Ha estado bien y muy variado. Muy bien, te va. Y nada, para los demás, nos vemos la semana que viene. Un Un saludo. abrazo.